Muy buenas tardes a todas y a todos los educadores, coordinadores y orientadores de Colombia. Un gran saludo de la organización sindical UNSECOC, Unión Nacional Sindical de Educadores, Coordinadores y Orientadores de Colombia. Hoy tenemos un conversatorio muy importante sobre la convivencia escolar. Tenemos un equipo de trabajo que pertenece a la OCE, que es la Oficina de Convivencia Escolar de la Secretaría de Educación de Bogotá. La vez pasada tuvimos la entrevista con el director de la Oficina de Convivencia Escolar, el doctor Edwin Usa, y hoy vamos a tener las coordinadoras de cada una de las diferentes ramas de la Oficina de Convivencia Escolar. Les habla Inés Pardo Barrios, presidente de la organización sindical UNSECOC. Ustedes en nuestra página www.unsecoc.org pueden encontrar pues la documentación y más adelante la grabación de este evento. Bienvenidas, entonces preséntanos a tus profesionales y lo que cada uno va a explicar. Bueno, querida Inés, compañeros y compañeras, entonces nuevamente mi nombre es Adriana Ortiz, hago parte de la Oficina para la Convivencia Escolar de la Secretaría de Educación del Distrito y desde ya hace un año vengo liderando lo que tiene que ver con los equipos territoriales que acompañan a los colegios públicos y privados de Bogotá en lo relacionado a la activación de las rutas de atención integral en el marco de la Ley 1620. Desde mi equipo también acompañamos mesas técnicas de trabajo con diferentes entidades, áreas de la misma Secretaría. Por otro lado, también hacemos espacios de fortalecimiento sobre la ley 1620 y también nos hemos enfocado mucho de manera muy importante a lo que tiene que ver con la desnaturalización de las violencias, sobre todo lo que tiene que ver con las violencias en el contexto familiar. A esos grandes rasgos nos dedicamos desde la línea que lidero yo, que somos un equipo de 32 personas, estamos divididos por localidades y como les comento, pues apoyamos a los colegios como en ese quehacer de esa situación crítica que se nos puede pues presentar ante pues alguna situación que altere la convivencia escolar o que también pueda llegar a vulnerar los derechos de los niños y de las niñas. En ese sentido, para hoy les tenemos una presentación que la voy a compartir, en donde vamos a poder revisar algunas situaciones. Vamos a tener pues primero un marco normativo, pero también quisiéramos como en el marco también de esa casuística que podamos revisar, digamos, como cuál sería ese accionar de los diferentes miembros de la comunidad educativa, específicamente rectores, coordinadores, docentes y ese apoyo psicosocial de los colegios que son los y las orientadoras escolares. Eso sería Inesita, y luego, posteriormente a que yo haga como esta entrada, va a estar mi compañera Natalie Lemus, que lidera, coordina los equipos territoriales especializados a través de los cuales también acompañamos algunas activaciones de ruta, sobre todo cuando se presume el ofensor hace parte de la comunidad educativa, y también tiene un componente muy, muy, muy importante, es lo que es la prevención de las violencias basadas en género, la prevención del hostigamiento escolar y la promoción de la salud mental, sobre todo en lo que es la prevención del consumo de psicoactivos y de la conducta suicida. Entonces, si les parece, necesita, pues arrancamos. Claro, me parece perfecto, Adrianita, sobre todo que esto tiene una secuencia, ¿no? Ya ahorita tú nos vas a explicar un poquito lo del marco contextual para que estemos frescos con lo que es la parte legal y luego sí con los ejemplos y ejercicios de cómo actuar frente a situaciones de convivencia, a propósito también de nuestra capacitación y nuestra actualización pedagógica para los docentes que ahorita presentan la prueba de evaluación para ascenso y escalafón. Entonces vamos a empatar perfecto con esa prueba que van a tener los y las docentes, y miren, necesita que también
Vamos a empatar un poco con lo que trae preparado Natalie en el segundo fragmento como de la conversación o de este encuentro. Segundo encuentro ya, porque como lo mencionaste, ya tuvimos el primero con el jefe de la Sí, oficina. sí. Marco Ujú. normativo, hay muchísimo en la misma Constitución Nacional de Colombia, en donde pues obviamente nos dice que como sociedad, Estado, familias, escuela, pues básicamente los derechos de los niños y de las niñas priman por sobre los derechos de los demás. Pero miren que en el artículo 7 de la ley 1098 hablan de de la protección integral. Y entonces nos dice que la protección integral de los niños, niñas, adolescentes, tiene que ver con ese reconocimiento, de ese reconocerles como sujetos de derechos, esa garantía y cumplimiento de los mismos a los que estamos abocados todos, otra vez insisto, como sociedad, la prevención de esa amenaza de sus derechos o la vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del interés superior. También entonces nos menciona que como Estado tenemos que estar facultados a generar esa política pública en garantía de estos derechos de los niños y de las niñas. Y ese reconocimiento como sujetos de derechos. La ley 1098 también nos habla de que su finalidad tiene que ver con garantizar a los niños, niñas, adolescentes jóvenes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de una familia y de una comunidad en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá entonces el reconocimiento a su igualdad y la dignidad humana sin ningún tipo de discriminación. Eso es como ese marco de la ley 1098 por la cual se crea ese código de la infancia y de la adolescencia. En el 2021 sale entonces la ley 2089, queridos compañeros y compañeras, que yo creo que de pronto no han escuchado la ley antichancla, y entonces la ley 2089 por la cual se prohíbe el uso de cualquier tipo de castigo físico y los tratos crueles, humillantes o degradantes y cualquier tipo de violencia como método de corrección contra niños, niñas y adolescentes, y se dictan algunas otras disposiciones, pues miren que también nos habla un poco ese panorama de lo que son las violencias psicológicas. Ese trato humillante. Entonces hablamos y empezamos a hablar de lo que tiene que ser y lo que es la crianza humana, respetuosa y responsable. Y entonces también nos dice que además de que se prohíbe ese castigo físico y ese trato humillante, pues nos dice que ya está todo lo punible respecto a que pues la violencia contra los niños y contra las niñas puede llegar a ser un delito. Por ejemplo, la violencia en el contexto familiar, que es una situación tipo 3, es un delito a la luz también de la ley 1620, que ya ahorita vamos a hablar de ella. Pues nos dice que como Estado, ¿sí? Ya hay unas sanciones, pero que todos estamos abocados a, desde la pedagogía, cambiar esas pautas de comportamiento hacia los niños y hacia las niñas. Y no habla solamente del sector, del sector familiar o de la familia, ¿cierto? Nos habla a todos, desde el sector educativo, desde cada una de las entidades que tenemos relación con los niños y con las niñas, a definitivamente no ejercer ningún tipo de violencia en contra de ellos y de ellas. Y además entonces nos habla de cómo hacemos para promover desde la pedagogía ese valor que tiene la crianza libre de violencias, a los que los niños y las niñas deben tener pues un derecho. Y nos habla entonces de empezar a hacer esa pedagogía con todas las comunidades, con la comunidad, sí, con las familias. Entonces, esta herramienta de lo que es esta ley también nos sirve mucho, Inesita y compañeras, en lo que tiene que ver con las escuelas de padres. Yo siempre cuando vamos a apoyar a estas escuelas de padres, les hablo de esta normativa. Muchas veces las familias, claro, ellos dicen, bueno, pero ¿cómo así? Me quedo sin herramientas porque si yo no grito, si yo no ejerzo un poco esas violencias, ¿cómo hago entonces para educar al niño, niña, adolescente? O entonces, ¿cómo hago? Porque me quedé pues sin qué hacer, entonces van a hacer lo que ellos quieren y entonces hacen lo que ellos quieren. No, miren que la normativa y esa
crianza respetuosa nos habla entonces de, primero, reconocerles como sujetos de derechos, como interlocutores válidos, nos habla de que la crianza va en doble vía, entonces yo aprendo a través de ser mamá y ese hijo, esa hija, pues aprende también de lo que es su mamá, a través del ejemplo, a través de los límites y a través sobre todo del amor y del respeto hacia el niño, niña, adolescente. Entonces, esta es una herramienta, esta ley súper valiosa para estos encuentros que tenemos con docentes y también con nuestras familias. Insisto entonces en que la ley dice que el foco no es sancionar, ya las leyes que sancionan están. Hace y recalca entonces ese beneficio de la crianza libre de violencia y también un poco de entender esos traumas que se generan en los niños, niñas y adolescentes que cuando somos adultos vienen y se exacerban en cuanto a que sí hay unas afectaciones que están obviamente científicamente comprobadas de lo que significa, digamos, cuando un niño o niña adolescente ha sufrido de maltrato, de violencia en el contexto familiar o en el contexto escolar, diferentes contextos. Además, de eso entonces nos dice y nos dicta a que a través de la pedagogía cambiemos entonces, y es un poco lo que hacemos desde la Oficina para la Convivencia Escolar, es cambiar esa realidad, es desnaturalizar esto que ha estado tan naturalizado en nuestra cotidianidad a lo largo pues de lo que ha sido también nuestra cultura. ¿Hasta aquí alguna pregunta necesita? ¿O seguimos? Me Bueno. parece claro que quede la ley eh, que cobija tanto responsabilidad de padres en cambiar sus hábitos de crianza, que viene heredada de cómo lo criaron cuando él era chiquito, que no era solamente a chancla, sino con un cable de la plancha, con, sí, con un Oh, zapatazo, con lo que hubiera, con un cállese, un silencio, una bofetada. Hay muchas formas de maltrato. Tú sabes que el maltrato es a nivel psicológico, físico, verbal, gestual, corporal y sancionatorio. El aislamiento también es una forma de maltrato, no sí, solo señora. el silencio cállese ni el pellizco de las abuelitas, sino también el usted no tiene derecho a participar ni a opinar. Esa es una forma de maltrato que sucede tanto en las parejas como en los jóvenes y de padres a hijos. Entonces lo que tú dices ahorita es súper clave y súper importante, Adriana, porque nos está implicando que sí podemos romper esa cadena que tenemos de nuestros ancestros de mal crianza, ¿sí? Que hoy la disculpa es que no, a mí no me pasó nada. Pues claro, hay muchos adultos frustrados que cuando hablan en público, si la persona se les parece a su mamá, a su tía, entonces o se cohiben o al contrario se vuelven agresivos, o los niños también cuando sus padres vienen a hablar con el profesor, los maltratan y los gritan. ¿De cuándo acá? Si Sí. nuestra cultura no puede ser tan salvaje porque vinimos de la descendencia española de los presos, ya que los indígenas tienen una cultura de la cooperación y la solidaridad, y ese es nuestro origen. Entonces yo creo que esto sí rompe contra toda la tradición ancestral y feudalista que ha sido incurrida en nuestro país y que nosotros tenemos que a partir de ahora empezar a romper esa cadena, como hemos hecho muchos orientadores en el país y sobre todo lo que hacen ustedes desde la Oficina de Convivencia Escolar. Me parece clave que ese marco contextual nos facilite, nos permita no solamente minimizar el riesgo, sino hacernos conscientes de que sí hay un cambio y sí lo podemos hacer y parte desde el rol que tengamos en la escuela y cómo lo ejerzamos. Así es, querida Inés. Y además, entonces, miren que lo que tú dices es totalmente cierto. Traemos estas pautas de crianza y las tenemos muy arraigados en lo que somos como individuos, como personas, como sociedad. Y entonces, ¿cómo hacemos para desnaturalizar eso que está naturalizado? Empezar a reconocer, empezar a entender que hay otros modos, que hay otras formas y que eso no implica entonces que el niño o la niña pues haga lo que quiera, no. Hay unas formas en donde definitivamente les enseñamos autonomía, la reflexión, les enseñamos entonces límites, les enseñamos y les decimos por qué no se deben hacer ciertas cosas, las normas de la casa. Bueno, hay una infinidad, digamos, de, de
pues lineamientos que nos dan la crianza respetuosa para, digamos, que poder hablar de este tema con las comunidades educativas. No, Mm, y Adrianita, y de expresiones de amor. Ahora está la ternura, estamos en que Colombia es la potencia mundial de la vida, lo que nos permite a nosotros facilitar todo lo que es la salud mental, la salud vital y la salud integral. Entonces es como promocionar esa parte que sí podemos y de que nuestros hijos y estudiantes sí aprenden a través de la escucha, la reflexión y la conciencia crítica, porque todos tenemos totalmente. un Pepe Grillo y ese es el que nos permite hacer la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. Ahí, por ejemplo, tú lo que vas a explicarnos en el marco legal me parece clave, pues escuchar, que escuchemos. Bueno, entonces continuemos. Y entonces ya en el 2013, ya hace 11 años, nace la Ley 1620, por la cual se crea ese gran Sistema Nacional de Convivencia Escolar para el ejercicio, miren acá lo importante, el ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes, la prevención y también lo que tiene que ver con la mitigación de esa violencia en el contexto escolar. Y entonces nos dice y nos recuerda esta norma, oiga, cuán importante es que los niños tengan su proceso pues académico, cognitivo, ¿m? A que entendamos que la escuela debe ser un entorno protector y garante de los derechos de los niños y de las niñas. Y aquí estamos todos como comunidad educativa, los docentes, las docentes, coordinadores, coordinadoras, rectores, rectoras, los docentes orientadores, las docentes orientadoras, las personas que nos apoyan en la biblioteca, las personas que nos apoyan en servicios generales, todas las familias también son claves porque aquí todos los que estamos y hacemos parte de la escuela, ¿cierto? Somos garantes de los derechos de los niños y de las niñas. Y entonces ese gran sistema nacional de convivencia pues tiene una estructura. ¿Sí? Entonces está a nivel nacional, liderado por el Ministerio de Educación Nacional, con su Comité Nacional de Convivencia. A nivel territorial tenemos los comités distritales, departamentales y municipales de convivencia escolar, que para el caso de Bogotá es liderado por la Oficina para la Convivencia Escolar, inclusive esta semana, el lunes, tuvimos la segunda jornada de nuestro Comité Distrital de Convivencia, al cual asisten la mayoría de las entidades del orden distrital y del orden nacional. Asiste, por ejemplo, la Fiscalía General de la Nación, el ICBF, Policía de Infancia y Adolescencia. Entonces, en este comité escolar o en estos comités distritales, perdón, de convivencia escolar, lo que hacemos es justamente generar estos procesos de prevención de las violencias y sobre todo la promoción de la salud mental, que tú lo has tocado y necesita, y hay que enfocarnos mucho en lo que es la promoción de la salud mental. Después de pandemia, hemos visto cómo se ha exacerbado, al parecer, estas situaciones de afectaciones en la salud mental, no solamente de nuestros niños y niñas, sino nosotros también con nuestras y nuestros docentes. Y a nivel escolar, todos los colegios de Colombia y Necesita deben contar con esa conformación iniciando el año de ese comité escolar de convivencia, que lo que hace es también analizar cómo está la convivencia en el establecimiento educativo y también generar esos procesos de promoción, prevención, atención y seguimiento. Y ya entonces vamos a hablar de esa ruta de atención integral, porque miren que aquí en esta mandala vemos cómo ese gran sistema nacional de convivencia escolar lo cubre en dos aspectos súper importantes. El sistema unificado de información, que es nuestro sistema de alertas para el caso de Bogotá, pero a nivel nacional está el CIUSE, en donde los colegios fuera de Bogotá reportan en este CIUSE estos casos que afectan la convivencia escolar o que pueden llegar a vulnerar los derechos de los niños y de las niñas. Y en términos entonces de esa ruta, pues tiene unos componentes también supremamente importantes que son también claramente y hacen parte de ese quehacer que tenemos desde el Comité Distrital de Convivencia, pero también desde los comités escolares de convivencia. Y desde la misma Oficina para la Convivencia Escolar, yo creo que yo lo he dicho desde que inicié, ¿cierto? Entonces tenemos componentes de promoción de derechos, de prevención de vulneraciones, liderados por mi compañera Natalie, que ya ahorita se nos une, y también todo lo que tiene que ver con la atención y el seguimiento a estas situaciones críticas. La norma entonces también tiene unos principios claves que quisiera aquí resaltar uno en particular, pero hablemos de todos. El tema del principio de la participación, en donde nos dice que los niños, niñas y adolescentes tienen que participar y deben participar de manera muy activa en todo lo que tiene que ver con la convivencia escolar. El tema de la integralidad, por ser un sistema, entonces mire que cómo se compagina con diferentes entidades y con diferentes actores de la escuela.
El tema de la diversidad, en donde entendemos que si ese otro, esa otra es diferente, no por eso vamos a agredirnos, que hay que respetar ese pensar, que hay que respetar ese que yo lo percibo como distinto o diferente a mí, o lo percibo como diferente a lo que ya está, sobre todo normado. Y está el tema de la autonomía, y entonces también le dice a la escuela, oiga, sí, señor escuela, sí, señor colegio, usted es autónomo, pero esa autonomía, digamos que no te da una pauta para que no seas garante de los derechos de los niños y de las niñas o que no traigas, digamos, todo este marco normativo, sobre todo lo que tiene que ver con los manuales de convivencia escolar, que claramente tienen que ser, ¿qué? Pues garantes de los derechos. Toda la normativa y necesita mirar todo lo que yo he dicho acá, lo que hemos conversado en este ratico, y todo lo escrito en marco de normas, de decretos, está hecho en garantía de los derechos. No hay ninguna norma que vulnere un derecho. Al contrario, ¿cierto? Los derechos y todo lo que está escrito, que además es muy utópico, es para dónde queremos llegar como sociedad, ¿sí? Es dónde estamos y hacia dónde queremos llegar. Y entonces nos habla entonces en ese principio de la autonomía de eso. Somos autónomos, pero ojo, respetando entonces también la normativa vigente. Y está el principio de corresponsabilidad que yo siempre lo pregunto porque es el que más le mencionamos a la familia y ahí sí lo voy a citar tal cual está en la norma. Entonces dice que la familia, los establecimientos educativos, la sociedad y el Estado son corresponsables de la formación ciudadana, la promoción de la convivencia escolar, la educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes desde sus respectivos ámbitos de acción, en torno a cómo los objetivos del sistema de conformidad también a lo consagrado en el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia y del Código de la Infancia y la Adolescencia. Y entonces también nos habla de esa ruta, esta ley 1620, esa ruta de atención integral, que insisto yo, es como esa carta de navegación de los comités escolares de convivencia. Entonces hablamos de la promoción. ¿Qué será lo que promovemos, compañeras y compañeros? Pues los derechos, ¿cierto? Hay que hacer una promoción de los derechos humanos, de los derechos sexuales y reproductivos de nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿Qué será eso que prevenimos? Pues a situaciones que puedan vulnerar los derechos de los niños y de las niñas. Entonces, prevenimos la violencia sexual, que también desafortunadamente se da en el marco de la familia. Prevenimos entonces las violencias basadas en género, la conducta suicida. Prevenimos el consumo de psicoactivos, prevenimos situaciones de violencia en el contexto escolar. Todo se puede prevenir y aquí también es muy importante que lo resaltemos. Todo lo podemos prevenir. Y ese componente de promoción y de prevención es lo que también debería sumarse más, digamos, y debería ser mucho más importante en la escuela, digamos, que lo que tiene que ver con la atención, el seguimiento. Si prevenimos, ¿sí? Muy seguramente pues vamos a disminuir lo que tiene que ver con la activación de los protocolos de atención integral. Y el componente de atención y de seguimiento pues tiene que ver ya con ese abordaje pedagógico que hace la escuela ante una situación que pueda entonces generar una afectación en la convivencia escolar y una vulneración de los derechos de los niños y de las niñas. Entonces, cuando ya tenemos ese caso, ¿sí? Esa violencia en el contexto familiar o esa violencia sexual o esa riña o qué más te digo yo, bueno, esas situaciones que se dan también en esa cotidianidad con los niños y con las niñas en el marco entonces de la escuela. Esa es esa ruta de atención integral. Entonces, cuando tenemos nuestro comité escolar de convivencia, ¿cuál importante es guiarnos por esta ruta? Tenemos ya el caso, bueno, el comité sesiona, dice la norma que cada 2 meses, pero yo siempre les, mm, les hago de manera muy amorosa, les recomiendo que ojalá cada mes se reúnan los comités escolares de convivencia, porque si no hay casos que en la mejor que sería como lo mejor y lo óptimo, pues no tengo casos, pero miren que la promoción y la prevención yo no la puedo soltar, ¿cierto? Tengo que estar haciendo un seguimiento de cómo está mi escuela, cuál es ese diagnóstico de mi escuela, de mi colegio, de mi establecimiento educativo y entonces cómo voy a aprender esas acciones para definitivamente prevenir cualquier tipo de vulneración. Y entonces esta carta de navegación es la que tiene que seguir ese comité escolar de convivencia en ese análisis que haga desde su contexto.
para entonces ejecutar estas acciones. Y luego, pues ya, si tenemos un caso, pues tendremos que hacer ese análisis muy integral de esa situación y hacer seguimiento entonces pues, al caso y pues, a lo que se haya presentado entonces. Muy importante también entender que el análisis de estas situaciones de manera integral, con enfoque de género, ojalá de diferencial, es sumamente importante que siempre cuando ya estemos en nuestros comités escolares de convivencia y ya tengamos ese reporte, pues que ya la ruta tiene que estar activa, ¿cierto? Entonces, en el marco de estos cuatro componentes vamos a revisar qué hace falta y cómo podemos entonces continuar como apoyando al estudiante y a su familia. Esa es la ruta de atención integral. Y entonces también muy importante compañeras y compañeros, que la ley 1620 nos habla de lo que tiene que ver con ese poner en conocimiento esas presuntas situaciones ante las entidades garantes de los derechos de los niños y de las niñas, eh, de esas situaciones que detectamos o identificamos en la escuela. Miren que es muy importante esa identificación, esa detección que hacemos de la escuela de que algo puede que no esté bien con este niño o niña o adolescente. Y hay unos artículos que nos hablan de ese deber de poner en conocimiento, ese deber de denunciar. El artículo 18 le dice al rector, a los rectores y rectoras, oigan, mire que ustedes deben reportar esos casos de violencia escolar o de vulneración de derechos que se puedan presentar en el establecimiento educativo, porque usted es el presidente, además sabemos que los rectores y las rectoras son los presidentes de ese comité escolar de convivencia, y eso tiene que ser acorde a la normativa vigente, acorde entonces a los protocolos que hacen parte de esa ruta de atención integral que ya vimos ahorita, del componente de atención y de seguimiento. Y en el artículo 19 le dice a los docentes, oiga, mire que ustedes identifican, detectan, ¿cierto? Reportan y realizan el seguimiento de los casos de acoso, de acoso escolar, de violencia escolar o de vulneración de derechos. Humanos sexuales o reproductivos, también acordes, sobre todo a los artículos 11 y 12 de la ley 1146 que nos habla del todo el tema de la violencia sexual en contra de niños, niñas y adolescentes y demás normativa vigente, también acorde al manual de convivencia de los protocolos definidos en la ruta de atención integral. Y en el artículo 32 nos dicen a los docentes orientadores, a esos apoyos psicosociales en la escuela que son tan importantes, que pues dan 8 literales, ¿no? A los docentes orientadores, para que voy a resaltar dos. Ustedes documentan y registran en el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar, nuestro sistema de alertas para Bogotá, para el resto del país, el CIUSE, estos casos que han vulnerado los derechos o que han afectado la convivencia escolar, y también son enlaces con esas entidades en las cuales o a las cuales se debe poner en conocimiento estas situaciones pues, de vulneración o de afectación a la convivencia escolar. Y entonces, de Bogotá, hemos sido pioneros en lo que tiene que ver con esa implementación de la ley 1620 de 2013, que aún seguimos apoyando con estos espacios de fortalecimiento como los que estamos realizando el día de hoy hacia las comunidades educativas, familias, estudiantes, docentes, los conductores de la ruta, a las personas de diferentes entidades y convenios que tenemos en la Secretaría de Educación. Estamos reforzando estos temas tan importantes. Y entonces, miren que Bogotá, desde más o menos el 2015, inició lo que tiene que ver con los protocolos de atención integral, que ya van a cumplir el otro año, entonces 10 años. Vamos en la versión 5.0 de estos protocolos de atención integral, que hacen parte del componente de atención y seguimiento de esa ruta de atención integral, pero que básicamente son ese paso a paso, esa serie de actividades que en conjunto nos dan la activación de una ruta de restablecimiento de derechos en algunos casos, sobre todo las situaciones tipo 3, que ya ahorita más adelante Nata va un poco como a conversar como en más detenidamente cuáles son esos tipos de situaciones que también menciona la norma, que ahorita pues no la voy a mencionar yo. Y entonces es clave poder leer estos protocolos de atención integral, que además la norma dice, oiga, pero es que esos protocolos tienen que activarse cada 2 años y estamos iniciando entonces, compañeras y Martica, esa actualización de los protocolos de atención integral versión 5.0 para que ojalá el otro año ya tengamos nuestro directorio completamente actualizado. Y eso es lo que nos dicta la norma. ¿Por qué hay que actualizar los protocolos de atención integral? Porque la dinámica cambia
¿sí? Miren que éramos unos antes de pandemia, ahora somos otro. Antes teníamos situaciones de acoso escolar virtual, pero ahora entonces, además del tema del ciberacoso, tenemos situaciones de violencia sexual que se dan en línea. Y entonces tenemos a niñas, niños y adolescentes expuestos a lo que es, por ejemplo, la explotación sexual comercial, inclusive la trata de personas con fines de explotación sexual comercial ha migrado a lo que es ese entorno en línea. Y como que aquí también es supremamente clave la prevención con familias y la prevención en la escuela de estas situaciones, digamos que son de los casos más violentos que tenemos contra nuestros niños, niñas y adolescentes, es lo que tiene que ver con ese intercambio de imágenes o de videos de vulneración y de violencia sexual hacia los niños y hacia las niñas. Entonces, han escuchado ustedes el tema del pack, ¿cierto? Entonces, que los niños se comparten fotos y eso puede también, y es a la luz de la ley 1620 del Código Penal vigente, un delito. Eso es como lo que teníamos como queríamos resaltar, porque marco normativo pues hay muchísimo, pero resaltar un poco como este marco normativo, que es como les digo, esa carta también de navegación del quehacer de la escuela y del quehacer también de la Oficina para la Convivencia Escolar. Hasta aquí algo que resaltar, Martica. Inés, Inés, ahí estoy pensando en Martica. Inés, sí, Inés Pardo Barrios. Bueno, pues súper clara toda la importancia de la prevención y de la formación de los comités. Tú lo has dicho, es como una triada. Está el comité de convivencia eh, institucional, está el comité de convivencia local, ¿sí? Que también está representado por cada uno de los representantes de la localidad, uno de padres, otro de orientadores, otro de docentes, otro de rectores y otro de coordinadores, aparte de los del sector productivo y de las entidades también de apoyo en eventos o situaciones de toma de colegios. Y está el distrital, que es el comité distrital, donde hace toda la que es la promoción y la parte de la divulgación de la garantía de los derechos. Entonces, pues esta parte está clara, queda grabada para que cuando usted quiera tenga un espacio para volver a mirar esto con más calma y revisar punto a punto, porque es clave tener también explicadito como lo has hecho Adriana. Muchísimas gracias. Perfecto. La idea es esa, que definitivamente se vea una sincronía desde lo distrital inclusive desde lo nacional distrital hacia pues ya lo que son los territorios. Aquí entonces vamos a iniciar con algunas situaciones de convivencia, algunos ejemplos, un poco desde la casuística, para que miremos también qué sería lo que de pronto tenemos que mejorar en la escuela. Entonces voy a empezar con el caso 1 y dice lo siguiente. Estudiante de 11 años quien cursa el grado quinto en la jornada de la mañana, se evidencia triste y no está rindiendo igual en las clases. El docente director de grupo le indaga por su estado de ánimo, a lo que el niño le dice o le dice lo siguiente: hace 2 semanas me dije palabras hirientes y me di empujones con Juan, mi mejor amigo, por una chica que es de gusto de ambos. Desde ese día él ya no quiere ser mi amigo. El docente le dice que eso no es nada y que él viene a la escuela es a estudiar, no a pensar en bobadas. De alguna manera, y yo creo que no es hablar de lo negativo, es resaltar. Yo creo que miren que en este caso, que es un caso de la cotidianidad, es una situación tipo uno, muy seguramente. eh, la docente directora del grupo vio y detectó que el niño estaba distinto y diferente, ¿sí? Entonces, qué bueno es que estemos pendientes de qué pasa con los niños y con las niñas, cómo los estamos percibiendo, qué cambios tienen, digamos, en lo que es. Por eso es que aquí los docentes son sumamente claves y este primer ejemplo es como de ese acompañamiento que hace el docente en aula. Es sumamente clave porque ellos detectan, están un poco más tiempo con los niños y con las niñas en la escuela. Entonces, miren que ellos tienen esa gran facultad de poder detectar alguna situación de riesgo. El niño estaba bajoneado de notas, ¿sí?
¿cierto? Entonces, él detecta o ella que algo está pasando, pero miren que pues desafortunadamente lo detecta, pero un poco le invalida esa emocionalidad al niño, ¿sí? Entonces es como ese aspecto que a veces tenemos que mejorar como en la escuela, ¿no? Y como adultos, porque todo lo hacemos desde el adultocentrismo. Es como empezamos a validar la emoción del niño y de la niña como, insisto yo, interlocutores válidos. No minimicemos esos relatos de ellos y de ellas, ¿sí? El mundo cambió. ¿M? Ellos no son iguales a nosotros cuando estábamos en esas edades, el mundo no es igual. El mismo aparatejo pues, nos ha traído otras dinámicas distintas y diferentes. Entonces, pues es muy bueno que empecemos a validar un poco más esa emocionalidad del niño o de la niña. Aquí lo que la docente hubiese hecho es de pronto, pues, porque Juan definitivamente pues es su compañerito de curso y su mejor amigo y después él tenía una afectación, ¿sí? Haber podido entonces generar algún acuerdo entre ambos, haber citado a las familias, y esto va un poco desde esa línea de no sigamos naturalizando las situaciones que pasan en la cotidianidad. Es como esa invitación supremamente amorosa em, a empezar a establecer esos diálogos también respetuosos, humanos, con los niños y con las niñas, un poco reconociéndoles desde cada una, desde ese ser, ¿no? Desde cada uno de cómo es en su ser. Es bueno es que siempre informemos a los padres de familia las situaciones que se nos puedan presentar en ese día a día, ¿sí? Sabemos que claramente tener 30 estudiantes y bueno, lo que es la misma dinámica de la escuela, pues no es fácil, pero que siempre, digamos que miren que varias de las quejas que nos llegan a la oficina es como por eso, como que no hay una buena comunicación entre familia, escuela, es como que qué importante es informemos al papá pues lo que pasó, entonces porque llega el niño con el chichón a la casa y así lo mandaron y no hicimos un llamado, lo digo por las mismas quejas que llegan presuntamente, ¿no? Y es como definitivamente empezamos a tener esos diálogos un poquito también de pronto más asertivos con las familias. La escuela y esa aula de clase pues es sumamente importante en términos de convivencia, porque ahí se gesta todo lo que tenemos que empezar a transformar. Entonces, miren cuál importante es que este docente de aula, desde su pedagogía, pues haga también ese trabajo pedagógico, valga la redundancia, sobre, por ejemplo, el autocuidado, el manejo de las emociones, la resolución pacífica de los conflictos. Y creo que el jefe lo decía en la entrevista que ustedes, ojalá esperamos puedan consultar y puedan ver a partir del sábado, creo que es Inesita, porque miren que desde la Oficina para la Convivencia Escolar entendemos que el conflicto es innato en el ser humano, ¿m? Es innato a lo que tiene que ver con ese relacionamiento con el otro y con la otra, con ese vernos desde las diferencias, porque no pensamos todos igual, qué aburrido sería el mundo donde todos fuéramos y pensáramos igual, ¿no? Entonces entendemos que el conflicto está, pero lo que necesitamos es que este conflicto se resuelva de maneras no violentas, que es ahí en donde fallamos como sociedad. Miren cómo es de diciente que los niños, niñas y adolescentes lleguen a su entorno escolar a reflejar lo que traen de casa. Si yo tengo un ambiente sumamente violento en casa, pues yo llego con mi par a reproducir eso que estoy viviendo en mi cotidianidad en la familia. ¿M? Y entonces es ahí el cambio y es ahí en donde nosotros también queremos influir de manera muy positiva en lo que es el conflicto, buscando entonces que ese conflicto sea una herramienta de aprendizaje, sea una herramienta de ponerme en el zapato del otro, sea una herramienta para entenderme también a través de ese otro, de esa otra. Ese era como ese primer ejemplo, querida Inés, que traíamos. No sé si aquí quieras agregar algo. No, ahí está claro, el rol del docente es importante. Si yo soy un docente de aula y sucedió pues dentro del evento, yo aprovecho ese evento negativo entre comillas para hacer una reflexión en el curso a nivel de pedagogía del correcto actuar, ¿sí?
Si yo soy el orientador, entonces yo hago la identificación, canalización, remisión y llamado a padres, ¿sí? Y el seguimiento del caso. Si yo soy el coordinador, entonces reviso y consulto el número de estadísticas que han habido en la institución frente a eso para promover en los docentes una actividad colectiva de minimización de la situación. Igual, si soy rector, entonces organizo un encuentro interinstitucional para que asistan otras instituciones en la jornada pedagógica y se tenga un punto en cuenta el aspecto de la convivencia, de cómo mejorar esas situaciones muy cotidianas. Eso es supremamente clave, mi querida Inés, porque definitivamente miren que tampoco es que el docente de aula esté solo, ¿sí? Hay situaciones que, si las situaciones tipo uno, pues que no son graves, que el docente acompaña desde su pedagogía, que no van a coordinación, que no van a orientación escolar, pero que sí puede él decir, bueno, tengo mi curso, sobre todo pasa mucho en los sextos, no sé si lo han percibido así, en los grados sextos hay como muchas conductas disruptivas, como que no es fácil el tema de la convivencia, no es fácil también ese tránsito de quinto a sexto, y entonces los niños y las niñas llegan como con unas complejidades. Este docente puede pedir apoyo en orientación escolar para hacer un tema de prevención, puede pedir apoyo inclusive de la Oficina para la Convivencia Escolar, de coordinación, de un aliado que tengamos en la escuela. Porque dice, pucha, yo ya he hecho, mire que yo ya he hecho esto, esto y esto, he hablado de las emociones, he hablado del autocuidado, y como que sigue el ambiente un poco, como que no quiero que esto se me agrande, puede buscar ese apoyo y puede buscar el apoyo en el comité escolar de convivencia incluso, no desde el caso particular porque no aplica, pero sí entonces desde lo que sería el proceso de promoción de la sana convivencia. Eso también es sumamente importante, que tampoco es que el docente se sienta solo, porque no, es esa triada, Martica. Entonces, docente, coordinador, orientador, rector, bueno, aquí son cuatro, bueno, directivos docentes, entonces son docentes y orientadores en donde tenemos que tener una comunicación sumamente fuerte y sumamente efectiva para lo que son los desafíos, desafíos también propios de lo que es la educación actual y pues la educación moderna, por decirlo de alguna manera. Querida Mafe, ¿me ayudas entonces a leer el caso número 2? Si eres tan amable. Claro que sí, buenas tardes para todos y todas. Este caso número 2 dice, una estudiante de 14 años se dirigió a un docente y le manifestó que su compañero le metió las manos por debajo de su falda y le tocó la pierna. El docente indicó que él ya le había dicho que le bajara el ruedo a la falda, pues esto generaba provocaciones a sus compañeros. El docente citó a la familia del adolescente y les indicó que era mejor dejar las cosas así y que se conciliara la situación, aunque el estudiante involucrado ya tenía varias quejas de otras alumnas por las mismas conductas. ¿Qué será lo que vemos por ahí, querida Inés? ¿Será que es un caso real? ¿Será que no? Sí, claro, esas situaciones se presentan más de la común, toda la parte de que es la exploración y el conocimiento y el juego de la sexualidad o niños hipersexualizados que no sabemos en qué contexto familiar se encuentra la situación, se presentan, claro que sí se presentan. Y dentro del Así aula, en es. el baño, mientras el profesor va y voltea y trae el lápiz o reparte los cuadernos en los cursos pequeños, o mientras el profesor va y programa la película en los cursos grandes. Esas situaciones pasan en todos los cursos en cualquier momento del año. Así es. Aquí importante, digamos que resaltar que definitivamente a veces lo que pasa es que recae en la víctima eh, todo el peso de la misma situación y de la propia situación. Miren también acá como el docente invalida lo que puede llegar a ser una violencia sexual inclusive y como un poco justificamos que porque tenía la falda corta, su compañero seguramente tenía el derecho de tocarla sin su consentimiento. Es muy importante que en la escuela hablemos del tema del consentimiento. Mucho cuidado, entonces también yo les digo con, por ejemplo, las relaciones sentimentales entre una niña de 13 años con un niño mayor de 14 años, porque eso tiene también ante el Código Penal, la normativa legal vigente, unas implicaciones supremamente delicadas y graves.
Entonces miren también cómo definitivamente lo que este docente debió haber hecho es, primero, no es un tema que se concilie. Las violencias basadas en género, las violencias sexuales no son conciliables. ¿M? Él debió haber pasado ese reporte de manera inmediata a orientación escolar para hacer ese acompañamiento y ese abordaje pedagógico con esta estudiante que se sintió agredida seguramente, porque me está metiendo la mano por la falda, porque me está tocando, ¿sí? Sin ningún consentimiento. ¿M? Entonces, miren que volvemos a ese tema de que invalidamos muchas veces y juzgamos esos relatos de los niños y de las niñas. Cuando nosotros hacemos estas retroalimentaciones con los docentes, les decimos es muy importante escuchar atentamente, porque también esa es otra que nos dicen mucho, pero entonces, ¿qué hacemos, Adriana? Bueno, escuchemos atentamente al niño y a la niña, ese relato, para que ese mismo relato tal cual, si tenemos que ponerlo en conocimiento del orientador o del coordinador, pues sea bajo esas mismas palabras que dijo el niño o niña adolescente, donde lo reportemos en el formato establecido, pero esa escucha activa es sumamente importante. No callemos a los niños y a las niñas, porque a veces también pareciera que los casos como que nos da un poco de temor, entonces les decimos, no, cállate, y ya le digo a la orientadora, no, no hay necesidad. Con ese relato, con esa escucha, yo hago mi formato, lo diligencio y lo paso al área que corresponde, pero es muy importante que definitivamente ese relato del niño, niña, adolescente se transcriba casi que de manera muy puntual, comillas, em, a, al área que corresponde a la escuela, porque asimismo desde esa área pues se va a remitir a las entidades competentes tal cual, como lo dijo y lo expresó el niño, niña, niña adolescente. No juzgarles también es sumamente importante. Siempre para la víctima es, ¿por qué no dijo? ¿Por qué dijo hasta ahora? ¿Sí? ¿Por qué se dejó? Y a veces lo que hacemos en las familias y en la casa, nuestras medidas de prevención es no se vaya a dejar tocar de nadie, pero eso no es que no se deje tocar, es que nos enseñaron a que pareciera que el cuerpo no es de uno, ¿sí? Entonces, lo más importante es entender que el niño, niña, adolescente entienda que el cuerpo es propio, no es de nadie más, mi cuerpo es mío. ¿M? Entonces, es bajarle la carga a la víctima que ya siente una culpa de por sí. ¿M? Y a veces con eso que expresamos, mire que estamos siendo muy violentos también, ¿sí? Cuando él le dice, pues usted, la culpa es suya porque tiene la falda corta, pues no solamente la está invalidando, está justificando a ese compañero que ejerció, insisto, lo que podía ser un delito, ¿no? Sobre ella, sobre su cuerpo, sobre su autoestima. Entonces, bueno, es sumamente importante que tengamos un poco en cuenta ese relato del niño y de la niña. Mm, porque a la luz de las violencias, sobre todo las violencias basadas en género, lo que hacemos es generar nuevas violencias en contra de la víctima. ¿Qué debemos hacer? Yo creo que ya lo manifesté, escuchar detenidamente a los y las estudiantes, dejar claro a la víctima que no es su culpa, que cuando el niño o niña adolescente busca ese adulto de confianza y protector en la escuela, que puede ser cualquiera de nosotros, puede ser Adriana Ortiz que va a hacer un ejercicio de prevención, puede ser Natalie, puede ser la bibliotecaria, puede ser la señora de servicios generales, cualquier persona adulta que él vea de confianza y le cuenta, tiene que saber qué hacer, tiene que saber qué debe escuchar, que no la puede culpabilizar, que al contrario le debe decir, oye, eres muy valiente al contarme esta situación y vamos entonces a emprender las acciones para poderte apoyar. Eso también es clave. No guardar secretos, porque pasa mucho, ¿no? Que entonces el niño nos cuenta y lo que yo le digo es, tranquila que yo no le voy a decir a nadie, no, porque si hay que activar una ruta, pues claramente hay que informar a papá, si hay que, sí, entonces no hagamos esos acuerdos que van en contra de esa garantía de los derechos de los niños y de las niñas. Y para este caso era, mire que es que casi que al docente, que como primer respondiente, casi que le llega todo, ¿no? Y es el quien asume entonces las situaciones tipo uno, pero que también entonces reporta si tiene conocimiento de una situación tipo 2 o tipo 3 al área de la escuela, pues que sea competente para el abordaje. Yo creo que
por temas de tiempo, no sé cómo estamos de tiempo, miremos a ver si entonces le damos la entrada. Son las 4:15 de la tarde. No sé entonces, Nata, si te doy ya la entrada para que empecemos a hablar como de esas otras situaciones que puedan ocurrir en la escuela. Sí, claro que sí. Dame un momento, entonces aquí también proyecto. Adrianita, ya te envía al WhatsApp la presentación de un SECO para que ahorita entonces por favor, me colabores con la Voy a prender presentación. la cámara. Claro que sí, con mucho gusto. Por acá estoy. Buenas tardes. Buenas tardes, Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida entonces a esta formación y capacitación para el concurso de evaluación de ascenso y reubicación salarial con los docentes del 2 a 78 y para refrescar y actualizar a todos los docentes del 2277, provisionales también, educadores, coordinadores y orientadores de Colombia. Me gustó de la parte anterior lo que dijimos del grupo ROC, que es el rector, el orientador y el coordinador, quienes son los líderes y asesores pues en toda la parte de convivencia escolar. Pero como ha dicho Adrianita, clave la participación de cualquier integrante adulto mayor en la comunidad educativa, mayor no, adulto responsable, perdón, en la comunidad educativa, de identificar y reportar el caso al área respectiva. En este caso, situaciones de violencia y abuso de la sexualidad son para el orientador escolar. Listo. Entonces, la intención en este espacio es reforzar un poco lo que venía mencionando Adri, sobre todo teniendo un marco muy claro que es la 1620 del 2013 y los tipos de situaciones que indica la Ruta de Atención Integral. Sabemos que la 1620 crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y que este sistema además tiene una herramienta que es la Ruta de Atención Integral. La Ruta de Atención Integral básicamente lo que hace es decirnos qué debería suceder cuando tenemos cierto tipo de situaciones, hacia dónde deberíamos ir, qué debería pasar. En el marco de eso, entonces yo les voy a ir contando las situaciones, tengo unos ejemplos muy pequeños porque sé que Adri ya ha profundizado en ellos, pero sobre todo un poco dependiendo del tipo de situación hacia dónde deberíamos ir, de acuerdo a como nos dice la ley y la Ruta de Atención Integral. Bueno, recordarles un poco esto que les mencionaba Adri, que tiene unas herramientas, el Sistema de Información, el Sistema Nacional de Información, que en el caso de Bogotá es la plataforma del Sistema de Alertas y en el caso del nivel nación es el SIUSE y la Ruta de Atención Integral. Acá entonces vamos a ir viendo los tipos de situaciones que Adri los ha venido mencionando, pero para que nos quede muy, muy claros. La Ruta de Atención Integral nos habla de 3 tipos de situaciones particulares. Por un lado tenemos las situaciones tipo 1, que son estas situaciones que ocurren en la cotidianidad, que son conflictos mal manejados, que empiezan a afectar la convivencia escolar y que sí necesitan un manejo. Sin embargo, para este tipo de situaciones, por ejemplo, en Bogotá a nivel distrital, no contamos con ningún protocolo. Estas situaciones no se reportan en la plataforma del sistema de alertas ni en el SIUS en el caso del nivel nación. Y eso es importante reconocerlo porque a pesar de que no tienen un protocolo que nos diga específicamente qué hacer, eso no quiere decir que no requieran acompañamiento y que no requieran acción. Estas situaciones es muy importante poder manejarlas a tiempo y de manera correcta porque esto permite que la situación no se escale a, digamos, unas instancias en donde ya requerimos otras cosas. Lo primero es reconocer, como mencionaba Adri, que estos conflictos, que el conflicto es inherente al ser humano. Un conflicto básicamente es que 2 partes no están de acuerdo en formas de proceder, de pensar, de resolver incluso problemas. Ahora, los conflictos igual son necesarios y contribuyen a la sociedad porque nos permite también nutrir estas opiniones y estas formas de comportarnos. ¿Qué pasa? Que igual es importante que sí lo sepamos gestionar para que no terminen afectándonos y afectando en particular en la escuela la convivencia escolar. ¿Qué nos dice un poco la Ruta de Atención Integral frente a esto? Nos dice, miren, este tipo de situaciones, por favor, utilicen los mecanismos que tenga el colegio para manejarlos. Los colegios tienen unos mecanismos de base que han planteado para la gestión de conflictos, como puede ser, tenemos espacios, colegios que tienen espacios de diálogo como tal, mesas de conversación, tenemos el observador que a pesar de que es en realidad una herramienta de seguimiento, no de resolución de conflictos, muchas veces se utiliza como tal, tenemos herramientas de círculo de la palabra, digamos que aquí, que sí es importante que el colegio tenga claro
el colegio y claramente sus actores, claros cuáles son estos mecanismos para gestionar los conflictos. Y aquí vamos a tener como la herramienta estrella, que es el manual de convivencia escolar. Yo quisiera hacer ahí una pausa y poder hacer una diferenciación en estos aspectos que tenemos en el manual de convivencia escolar, porque es una herramienta que debería ser la hoja de ruta de los colegios y algunas veces no llega a ser. El manual de convivencia escolar debe incluir elementos tanto convivenciales como disciplinarios. Y ahí, ¿cuál es la diferencia? Porque también se tienden a confundir. Los elementos convivenciales tienen que ver con estas situaciones que requieren activación de protocolos, como por ejemplo situaciones tipo 2 y tipo 3. Entonces, el manual debe establecer cómo el colegio llega a activar los protocolos, quién avisa a quién carga, quién remite. Eso debe estar establecido en el manual de convivencia escolar, porque aunque la ley nos da unas funciones, pues evidentemente también hay una base y es la organización interna del colegio que nos permita llegar a cumplir eso. Eso es lo convivencial. Y está lo disciplinario, que tiene que ver con estos acuerdos que hacemos en comunidad para que básicamente podamos tener una educación que responda a lo que esperamos. ¿Qué acuerdos pueden ser eso? Pueden ser relacionales, quiere decir entre personas, y tenemos disciplinariamente un acuerdo en donde siempre nos hablamos con respeto. Tenemos además un acuerdo disciplinario en donde se llega a, que esto ya digamos no tiene que ver con lo relacional, sino más bien con el cumplimiento de unas normas, se llega a tiempo. A las clases se entra a la hora que se dice, al colegio se entra hasta ahora, este es el uniforme del colegio. Todos estos acuerdos hacen referencia a lo disciplinario. Lo disciplinario tiene que ver con estas expectativas del comportamiento de las y los estudiantes, pero también de los docentes y de las familias. Entonces, todo esto tiene que estar consignado en el manual de convivencia, haciendo la diferenciación, insisto, de lo convivencial versus lo disciplinario. Algunas veces se pueden cruzar, sí, pero un proceso no reemplaza a otro, que eso lo vamos a ver en la siguiente tipo de situación. Pero hacía mucho énfasis en el manual de convivencia, aquí hablando de las tipo 1, porque efectivamente el manual termina siendo la herramienta para lidiar sobre todo este tipo de situaciones. Porque es el que nos dice, bueno, ¿qué herramientas de gestión de conflictos tenemos? Esas deben estar consignadas en el manual de convivencia escolar. No, en situaciones pequeñas podemos hablar un poco frente a el docente va a liderar el proceso y va a acompañar la gestión de ese conflicto. En situaciones de esta índole ya nos vamos a ir a una asamblea, por ejemplo. Eso depende de lo que el colegio haya establecido. Pero sí debemos tener muy claros nuestros mecanismos, tanto de resolución de conflictos como de seguimiento a este tipo de situaciones. Porque ahí nos vamos a lo siguiente y voy a pasar a la situación, que es una descripción muy chiquita, precisamente porque tiene muchos problemas, y es esta que dice Javier y Martín, estudiantes de 8 años, peleando durante la clase por unos colores. Se observan muy molestos al punto de que uno de ellos lanza la caja de colores a la basura. Esta es una situación que puede pasar todos los días en un aula. Y entonces ahí nos dice, ¿qué pasa? El docente de aula le pide a los estudiantes que se sienten y hagan silencio. Se acabó. Un poco este manejo de, bueno, allá que está pasando, háganme el favor y se comportan, se sientan y hacen silencio. Y esa, a pesar de que puede ser una forma de... Discúlpame, Jenny, qué pena contigo. Lo que pasa es que la presentación quedó bloqueada desde que salió Adriana en su presentación. O sea, no se ha movido la indicación. Okay. Entonces, para que nos colabore en la parte de logística. Ya la vuelvo a presentar. Te hagas el favor. No, pues exacto, para que muestres ahí el... ¿Ahí ya se ve? Ya, no. Ahí ya se ve. Listo, gracias. Les decía entonces que a pesar de que esta forma de gestionar esta situación en donde yo le pido a los estudiantes que se sienten y hagan silencio, puede detener el conflicto, en ese momento no quiere decir que lo resuelva. Y esto es un manejo que muchas veces tenemos pues en el afán de las cosas, porque igual las y los docentes tienen una responsabilidad gigante y una carga gigante con los estudiantes a su cargo todo el tiempo, pero acudir a este tipo de alternativa como la única implica que detenemos el conflicto, pero no necesariamente lo gestionamos, le damos solución, sino que se queda ahí como pausado. Además de eso, si yo no hago seguimiento de esto, si yo no utilizo, por ejemplo, el observador, que es una herramienta de seguimiento para escribir en el observador, que estos dos estudiantes, que son Javier y Martín, tuvieron una discusión en donde uno le lanza los colores a la basura, puede que llegue el siguiente docente y entonces se encuentra Javier llorando y dice, Javier, ya nomás hazme el favor, no llores por bobadas, pero tampoco entiende qué es lo que está pasando.
poder tener una forma de sistematizar estas situaciones es muy importante para la comunicación de ahí en adelante. Pero además de eso, porque si esta situación se repite y se repite y se repite, y ya pasamos a otra que es la tipo 2, que ya les voy a explicar, es importante saber qué ha pasado. La lectura del contexto es vital para poder comprender los tipos de situaciones. Por eso es que las tipo 1 hay que darles un manejo, hay que acompañar la solución del conflicto, hay que acompañar la gestión emocional y sobre todo hay que dejar trazabilidad, además de qué hice. Un poco aquí, ¿cuál sería la contraparte de esto? Pues poder acercarse a los estudiantes, preguntarles qué está pasando, solicitarle al estudiante que tiró la caja de colores a la basura que por favor la recoja, y viabilizar algún mecanismo de gestión. Algunas veces estos conflictos se resuelven muy fácil. ¿Qué pasó? Yo quiero esos colores, estos colores no son tuyos y Javier no te los puede prestar en este momento. Sin embargo, puedes utilizar los colores de la caja comunal que tienen algunos salones. Y eso favorece que el conflicto se solucione. Pero hay que acompañar sobre todo a los estudiantes más pequeños, a los grandes también, pero digamos que en los estudiantes de infancia tenemos ahí como unas dinámicas en donde no está tan claro qué hacer con estos conflictos, que es importante acompañar y hay que dejar sistematizado esto. Entonces ahí sí, en este observador, en donde yo digo que se le botaron los colores a la basura al estudiante, pues también escribo que esta es la primera vez que ocurre una situación como esta, que yo acompañé la gestión del conflicto y que los estudiantes continúan de manera tranquila, para que el siguiente docente sepa que hubo una situación. Porque si yo no sistematizo la información, pues un poco todos entramos a mundos aparte cada vez que llegamos a un salón de clase, y si no tengo ni idea de qué está pasando, pues tampoco voy a poder darle un buen manejo. Entonces, lo primero es, las situaciones tipo 1 requieren manejo, aunque no las reportemos en la plataforma del sistema de alertas, eso no quiere decir que no tengan que ser atendidas, y requiere además que el colegio sí genere unos mecanismos de gestión de conflictos, que la comunidad educativa la conozca y que además sepamos a quién acudir. ¿Quiénes suelen intervenir en estas situaciones cuando de pronto en la vía del docente aula no se pudieron resolver? Las y los coordinadores. Aquí muchas veces intervienen y por eso también es importante que en esta instancia se sepa cómo voy a pasar esta situación a ese estamento y cuál va a ser el manejo, que lo sepa toda la comunidad para que también ahí creemos unas expectativas de solución y no de pronto que yo diga, ay, yo no sé qué hacer con estos estudiantes, por favor resuélvame, y voy y se los dejo allá, pero no sé qué va a pasar con eso. Entonces, eso frente a las situaciones tipo 1 debemos acompañarlas. Y ahí nos vamos a las situaciones tipo 2. No siempre las situaciones tipo 1 se convierten en situaciones tipo 2. Esto es muy importante decirlo, porque a veces se ha confundido este tema de que las situaciones van escalando por repetición y no necesariamente. Depende un poco de lo que haya ocurrido. Las situaciones tipo 2, según la ruta de atención integral, hacen referencia a estas situaciones de agresión escolar, acoso escolar y ciberacoso. Entonces, acá, si ustedes ven en las situaciones tipo 1, teníamos como unas opciones de qué hacer que tenían que ver con estos mecanismos de diálogo, el manual de convivencia, notificar a las familias es importante, hacer seguimiento, implementar acciones pedagógicas, digamos que esto es un manejo puramente interno y pedagógico. Pero si vamos ya a las situaciones tipo 2, aquí vamos a ver que empiezan a entrar otras entidades. Ya no tenemos un manejo interno, sino que necesitamos de externos que nos ayuden a atender y a solucionar lo que está pasando. Tenemos tanto a la entidad prestadora de salud como al ICBF en esta diapositiva. ¿Por qué? Bueno, primero vamos a diferenciar qué es el acoso escolar y la agresión escolar para que podamos un poco devolvernos a por qué acudir a entidades. Reconocer que la agresión es una acción que se realiza por uno o varios integrantes de la comunidad educativa y que busca de manera intencionada afectar a otra. ¿Eso qué quiere decir? Yo de manera intencionada busco hacerte sentir mal, hacerte daño, generarte tristeza, es intencional, ¿sí? Y hago esa diferenciación porque qué situaciones tenemos a veces con la agresión escolar y es que a veces se confunde con accidentalidad. Nos pasan las dos vías. En una en donde, por ejemplo, tenemos una situación de dos estudiantes que están jugando un partido de fútbol, van corriendo y cuando están en medio del juego, uno empuja al otro y el otro se cae y se lastima. A pesar de que yo sí lo empujé, pues no fue una intención de hacerle daño. Estábamos en medio del juego y ahí fue que se generó el accidente. Distinto a que yo estoy en el pasillo y veo que Pepito viene y le pongo el pie para que se caiga. Esto sí es intencional, esto último, ¿no?
Entonces, a veces nos dicen, decía yo, en doble vía, entonces algunas veces nos dicen, no, es que fue agresión escolar el juego en medio del partido de fútbol, y otras veces nos dicen, no, es que fue un accidente la zancadilla. Entonces ahí la intención es muy importante poder reconocerla para saber si estamos hablando de una situación de agresión escolar o de accidentalidad, porque claramente el manejo va a ser diferente. Que además podamos identificar que las situaciones de agresión pueden venir en muchas formas, porque nos resulta más fácil reconocer la agresión física, pero hay otras formas de agresión que también es importante que identifiquemos, como la verbal, la gestual, la relacional, la electrónica, ¿no? Que es esta que ocurre en medios digitales y que muchas veces cuesta reconocer. ¿Por qué es necesario poder reconocerlas todas? Porque primero, pues requieren acompañamiento, y segundo, porque también para poder identificar lo siguiente, que es algo que puede escalar una situación de agresión escolar, que es el acoso escolar, pues necesito poder tener todo este contexto de agresiones previas. En ese orden de ideas, que es el acoso escolar, aquí ya vamos a tener una conducta negativa, intencional, metódica, sistemática de agresión. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos una situación en donde hay antecedentes de agresiones repetidas, intencionadas, sistemáticas hacia una persona en particular, que puede ser de un miembro de la comunidad educativa o varios. ¿Eso qué quiere decir? Ya no solamente tenemos un evento, sino tenemos varias situaciones que lo que nos indica la información es que están siendo intencionadas para lastimar a este estudiante. Esto además se presenta de forma reiterada o a lo largo de un tiempo específico, y acá pues vamos a ir hablando de las consecuencias. La agresión y el acoso escolar tienen consecuencias en la salud emocional y física. Particularmente el acoso escolar tiene consecuencias en la salud emocional. ¿Cuál es el límite del acoso y la agresión escolar? La incapacidad. Si hay una situación en donde se ha generado una incapacidad a raíz de las agresiones, ya no estamos hablando de acoso escolar, eso ya es una situación tipo 3 que ya les voy a explicar. Estas situaciones no implican una situación de incapacidad, sí una afectación emocional, puede haber una afectación física, pero no una situación de incapacidad. Entonces acá, reconocer que por eso tenemos otras entidades. Si hay una situación de afectación emocional, pues claramente yo necesito que alguien la atienda, y vamos a reconocer que el rol de la escuela pues no es un rol de atención clínica ni terapéutica. ¿Por qué? Porque nuestra competencia no nos lo permite, y también porque para eso tenemos, digamos, en nuestra institucionalidad a otras entidades como son el sector salud. De esta manera, pues acá vamos a tener este paso, que quiere decir que es necesario poder hacer la remisión al sector salud para que se pueda dar una valoración a estos estudiantes que están involucrados y que se pueda atender su salud física o emocional, o ambas, dependiendo de que se haya afectado. Y tenemos también el ICBF. El ICBF, cuando se activa, y el protocolo también, digamos, nos da una claridad frente a esto. El ICBF es una instancia que activamos cuando empezamos a ver una vulneración de derecho a raíz de esta situación de acoso escolar. ¿Qué podría suceder? Que yo no quiero volver al colegio, o que quienes están generando el acoso escolar se paran en la puerta de entrada del colegio y no me dejan entrar. O que a raíz de esto que está pasando, yo he empezado a generar afectaciones físicas en mi cuerpo, como por ejemplo autolesionarme. Ahí podemos encontrar situaciones de vulneración de derechos en donde esperamos que se haga un restablecimiento, y por eso es que le notificamos al ICBF. Las situaciones tipo 2, si ustedes ven, son situaciones mucho más difíciles de manejar, que pueden escalar de la agresión al acoso y que requieren además un manejo oportuno. Aquí, en nuestra legislación, las situaciones tipo 2 no implican un delito. ¿De acuerdo? Por eso insistimos en que son estas situaciones en donde no hay una incapacidad de por medio. Y vamos a ver la situación que les propongo para que también pues, revisemos algunas cosas. El caso dice: la mamá de Isabela, de 8º grado, acude al colegio notificando que su hija está viviendo bullying, porque las familias utilizan mucho el anglicismo, ¿no? Invitamos a que utilicemos la palabra en español, porque pues el bullying como concepto tiene otras características en el mundo anglohablante. Entonces la mamá dice que su hija está viviendo bullying y que exige que se haga algo. La coordinadora, quien recibe el caso, le notifica que no ha recibido ninguna información al respecto, pero que generará las acciones correspondientes. Se acerca al área de orientación, en donde la docente orientadora le informa que no tiene información al respecto. Finalmente le pregunta al docente de aula, quien refiere que no ha notado nada. De esta manera, la coordinadora decide cerrar el caso por falta de pruebas. Esto es una situación muy común en el manejo de situaciones de acoso escolar, porque
A veces pensamos que en las situaciones tipo 2 está mal preguntar, ¿sí? Está mal preguntar, está mal indagar, y es todo lo contrario. Al no ser situaciones de delitos, son situaciones que nos permiten preguntar, que nos invitan a preguntar. Y si ustedes ven, poder determinar si es una agresión, si es una situación de acoso, tiene unas especificidades en donde yo necesito más información. Eso quiere decir que cuando yo recibo un caso de acoso escolar, debo preguntar puntualmente por lo que está pasando. Debo hablar efectivamente, como lo hace la coordinadora en un inicio, con la orientadora o el orientador para saber si tiene alguna información, con el docente o la docente de aula, pero también tengo que hablar con estos estudiantes involucrados, con sus acudientes presentes. ¿Qué fue lo que pasó? De manera separada. ¿Qué fue lo que sucedió? Que nos puedan brindar información. Debo, ojalá, hablar con el curso, citarles a un grupo focal, por ejemplo, seleccionar a algunos estudiantes y preguntarles si saben algo de lo que está ocurriendo. Debo pedirle a los docentes que hagan observación frente a la situación particular para que me puedan contar si están viendo algo, ya sabiendo que hay una situación de por medio, ¿no? Las situaciones tipo sí nos permiten y nos invitan a indagar y a hacer preguntas, porque necesito entender si aquí hay intención, si eso ha sido de manera repetida. Debo además revisar los sistemas de información que tenemos. ¿Se acuerdan que yo les decía en las tipo 1, hay que sistematizar, pues aquí es el momento para revisar lo sistematizado, revisar si en el observador hay alguna información que de pronto nos dé cuenta de que esto es una situación que viene presentándose. Y sobre todo, no desmeritar la situación en un primer momento porque yo no tengo la información ya. Porque nos pasa de pronto que preguntamos, bueno, ¿y qué se hizo cuando se tuvo conocimiento de que posiblemente había una situación de acoso escolar? No, aquí no pasa, eso no está pasando. Yo no tengo información de que eso está pasando, nadie me ha venido a contar que eso está pasando, eso no está pasando, sin realmente avanzar en un proceso de preguntas y de indagación. Las situaciones tipo 2 nos invitan a indagar y es necesario que lo hagamos para poder establecer en dónde estamos frente a, así es, por ejemplo, un accidente, una agresión, una situación de acoso escolar, un conflicto, que a veces también se confunden, digamos que las familias utilizan este término a veces de manera indiscriminada. Entonces, si de pronto hubo un conflicto en el aula y pues yo no lo supe manejar y llegué afectada a mi casa por ese conflicto, tal vez mi familia va a ir al otro día a decir que estoy siendo víctima de bullying. Pero para poder determinar qué es, lo primero es recibirlo e iniciar los procesos de preguntas, de indagación, de revisión, sobre todo de poder establecer ante qué estamos, porque a veces procedemos sin entenderlo. Entonces, acá vamos a ver que estas situaciones además requieren un manejo adicional. Y vamos para eso a ir al siguiente caso. ¿Qué dice? Iván y Tomás están involucrados en una situación de acoso escolar. El comité revisa el caso encontrando que ésta ya se encuentra con el protocolo de agresión a acoso escolar iniciado, en el que se cargó la alerta, se remitió al sector salud y al ICBF. Con esto en mente, indica que ya todas las acciones posibles se han generado. Esto es otra cosa que nos pasa con las situaciones de acoso escolar. Entonces aquí me voy a volver a esta explicación que yo les daba frente a el manual de convivencia y que determinaba lo convivencial y lo disciplinar. Vamos a ver que usualmente en las situaciones de acoso escolar vamos a tener un cruce entre lo convivencial y lo disciplinario, porque usualmente pues, los colegios tienen acuerdos disciplinarios de que no nos agredimos, de que nos tratamos con respeto, de que yo no cojo sin permiso las cosas del otro, de que yo hablo siempre desde el valorar a la otra persona. Y entonces acá es importante que se revise también lo disciplinario ante situaciones de agresión, acoso escolar. Lo que está revisando el comité es lo convivencial, ya está. Ya se hizo convivencialmente, es decir, lo que los protocolos en términos de pasos con entidades nos dicen que tenemos que hacer. Pero también, y el mismo protocolo lo dice, debemos revisar el manual de convivencia escolar. Y a la luz del caso, entender cómo proceder. ¿Qué nos dice el manual frente a esto? Algunos manuales nos dicen, no, tienen que hacer un proceso de descargos con los estudiantes y dejar esta situación con un antecedente y que se deje el acuerdo desde rectoría con las familias de que esta situación no se vaya a repetir. Por eso también en estos procesos de actualización de manual de convivencia, pues también es un llamado a que tengamos esto muy claro ahí. Además de llevar el caso al comité, que los comités sí deben analizar estas situaciones de manera anónima, pues el comité también debe decidir en línea de manual de convivencia cómo vamos a proceder. Y también en línea de promoción y prevención qué vamos a hacer, ¿no?
porque muchas veces el acoso escolar y las agresiones no se identifican o no se reconocen como tal porque están normalizadas. Hemos normalizado que nos llamamos con apodo en el aula. Hemos normalizado que yo le escondo las cosas a mi compañero porque es chistoso, así yo le vea llorando en el piso, es chistoso. Hemos normalizado que hay un compañero al que nadie invita al grupo, que dicen que huele feo, que dicen un poco que es el que nadie trabaja con él. Y eso es así y ya. Pero no nos damos cuenta de que estamos cayendo en una falta, pero además de eso, que esto le hace daño a la otra persona, que esto se llama agresión, que esto se llama acoso escolar en los casos del acoso. Entonces también es importante que como comité podamos decidir qué acción pedagógica vamos a generar para contener la situación. Que es muy importante que tengamos en cuenta, las situaciones tipo 2 sí están en el marco del colegio, en el marco de la escuela, y lo que buscamos es que la escuela pueda detenerlas. ¿A qué hacemos referencia con eso? A que con los mecanismos de manual de convivencia, de activación de protocolos y de promoción y prevención de las acciones pedagógicas, podamos generar una incidencia en el curso en el que se está presentando esto, a los estudiantes con los que se está presentando esto, para que la situación se detenga. ¿Qué nos pasa a veces? Que nos dicen, no, pero yo ya lo remití, yo ya subí la alerta, yo ya lo remití a salud, yo ya lo remití a CBF y eso sigue. Yo ahí, ¿qué más puedo hacer? Y resulta que como colegio también tenemos que implementar unas medidas que permita que la situación de acoso escolar se detenga. Porque cuando no la detenemos a tiempo, pues esta es una situación que va generando más y más y más y más y más y más afectación emocional, al punto en el que podemos terminar ante una situación de deserción o incluso de conducta suicida. Entonces, sí que nuestra manual de convivencia también tenga esas herramientas que nos permiten saber cómo proceder, pero también que reconozcamos que el punto último del acompañamiento a situaciones de acoso escolar no es una remisión, eso hace parte del proceso, sino que el colegio busque estrategias para detener el acoso escolar. ¿Y quiénes participan acá? Las áreas de orientación, las áreas de coordinación, las y los docentes, con que yo pueda además generar una acción con las y los docentes en donde les diga, por favor, si notan esto, detengan la situación, eso ya va a generar un impacto en lo que viene sucediendo. Con los acudientes, con las familias, ¿qué compromisos vamos a generar para que ellos también se comprometan, por ejemplo, cuando estén en medios digitales, a hacer supervisión de lo que está ocurriendo ahí, porque ahí sí sale bastante de nuestro control en la escuela? Entonces, este manejo que está haciendo el comité, que parecería adecuado, pues se queda corto. Las situaciones tipo 2 debemos explorarlas, pero también debemos desplegar todas las herramientas posibles para detenerlas. Y acá entonces, digamos que esto también nos permite reconocer que las situaciones tipo 2 activan el protocolo, que es un protocolo para situaciones de agresión y acoso escolar, porque a veces solamente lo activamos ante situaciones de acoso. La agresión también activa. ¿Cómo sé que es una agresión? Fue intencional y además requirió activar alguna de estas entidades. Fue una agresión que requirió, por ejemplo, valoración médica o generó una afectación emocional. Les voy a dar un ejemplo entre agresión y acoso. Entonces, un día yo estaba en el salón y resulta que les pareció muy chistoso coger el tarro de la basura y echármelo encima. Entonces me voltearon el tarro de la basura encima, me llenaron de basura, yo salí a correr, es un único evento, nunca me ha pasado algo así. Yo salí a correr, me encerré a llorar en el baño y al otro día yo no quiero volver al colegio. Porque es que esto fue tan horrible que yo no quiero volver al colegio. Eso es una situación de agresión escolar. Agresión psicológica, física podría ser si, digamos, me hizo daño físico lo que hicieron, pero sobre todo psicológica. Eso amerita un cargo de alerta, eso amerita una remisión al sector salud y amerita todo esto otro que les estaba contando. Ahora resulta que eso fue un evento. Ese evento per se ya activa el protocolo. Y resulta que pasa el tiempo y ya no solamente es ese evento, sino que además de eso yo llego al salón y me esconden las cosas. Y yo dejo mi cuaderno encima del pupitre, me paro un momentito y cuando vuelvo lo tengo todo rayado. Y además de eso, cuando llaman a trabajo en grupo, todo el mundo grita, pero con ella no, que ella es una tonta. Miren que aquí nadie me ha tocado físicamente, pero este tema repetido, sistemático, intencional, pues va generando una afectación cada vez más grande. Acá estaríamos ante una situación de acoso escolar.
Y en términos, para que ustedes se hagan una idea de lo que uno esperaría ver en el sistema de alertas ante una situación de acoso escolar, es poder ver varios reportes de agresión. Porque todo esto que me han venido haciendo debería ir quedando ahí, entendiendo que son situaciones intencionadas, metódicas, que además buscan hacerme daño, que me están afectando emocionalmente. Entonces, miren que un solo evento de agresión ya puede desencadenar una afectación grande. Claramente, cuando ese evento se convierte en varios repetidos, pues la afectación crece y ya estamos ante acoso escolar. Entonces, las situaciones tipo 2 van a requerir tanto que generemos acciones en el marco de lo convivencial, de los protocolos de atención, como de lo disciplinario, el manual de convivencia escolar, como una herramienta para detener la situación de acoso o de agresión escolar. ¿Listo? No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. No, muy clara tu presentación, puesto que aclaras y especificas el tipo de situaciones que se pueden dar. La tipo 1, que es una afectación a la norma, que no acarrea ningún daño físico, que puede ser una llegada tarde, una falta al uniforme, y que sin embargo es parte del pacto de convivencia que está estipulado en el manual de convivencia y de ruta disciplinaria en la institución. Las tipo 2, que son ya las que tienen una intención, son repetidas, son sistemáticas y son del mismo grupo de personas hacia una sola o de un compañero hacia otro o de un profesor hacia otra profesora o sí, en diferentes integrantes de la comunidad educativa también se puede dar o del vigilante hacia algún estudiante. Esas cosas suceden. Entonces, cuando la intención es hacer daño y cuando es repetitivo, puede ser daño, como tú lo has dicho, o físico, o emocional, o psicológico, o grupal, o social. Sí, porque un rechazo, una mirada que todo el mundo, eso es un rechazo social. O, ay, entonces, esa aclaración está muy válida. Muchas gracias, Natalia. Listo. Ahí reconocer que la ley 1620 en temas de establecimiento del debido proceso disciplinario nos llama a tomar medidas correctivas de manera restaurativa. ¿Qué quiere decir eso? Que entendamos cuál es el debido proceso disciplinario, qué debería pasar cuando ocurre esta situación, y las medidas correctivas tienen que ver con estas acciones que se toman, buscando que el estudiante tome conciencia de sus actos y repare el daño generado. Eso no quiere decir que no podamos hacer nada, ¿no? Que a veces también vamos al otro extremo, ¿no? Pues como ahorita todo es restaurativo, entonces ya no se puede hacer nada. Eso no es verdad. Debemos tener claro cuál es el debido proceso disciplinario y también reconocer cuál es la medida correctiva, que puede ser una medida correctiva desde lo restaurativo, pero sí debe haber una medida, porque también, claro, entramos en un contexto en donde no es claro la línea de lo que va a pasar y eso también genera a los estudiantes pues una suerte de inestabilidad, ¿no? Yo no sé aquí qué se puede y qué no se puede hacer, o más o menos sí, pero tampoco siento que vaya a pasar nada si infrinjo un poco estos acuerdos. Sí estamos llamados a tener en nuestro manual de convivencia medidas correctivas, medidas que permitan reconocer la falla, aceptar el error y reparar la situación. Eso frente a las situaciones tipo 2. Y después vamos a tener las tipo 3, que si ustedes ven aquí se amplía bastante la gama de situaciones, de instituciones a las cuales acudimos, porque las situaciones tipo 3 cambian drásticamente porque ya son aquellas que son consideradas presuntos delitos de acuerdo con nuestro Código Penal. ¿Qué es un delito en nuestra legislación? La violencia sexual, las lesiones personales, que es cuando a raíz de una agresión obtengo una incapacidad. Por eso les decía que acá en la anterior, si hay una incapacidad, ya no estamos hablando de una tipo 2, sino que nos iríamos a una tipo 3. Es un delito el hurto, el expendio de sustancias psicoactivas, la discriminación es un delito, la discriminación étnico-racial, la homofobia también es un delito. Entonces acá vamos a tener todas estas situaciones, la violencia en el contexto familiar es un delito. Estas situaciones, pues entonces ya van a tener un manejo distinto porque vamos a tener un proceso de investigación diferente. Entonces, por un lado, reconocer que este tipo de situaciones requieren un código penal que les procese y un sistema judicial también que lo pueda procesar. No sé si tenemos claro a qué edad arranca el sistema de responsabilidad penal adolescente. ¿A qué edad arranca? ¿Sabemos por ahí? De los 14 a los 16 años hay una transición
Y a partir de los 16 años hay ya una responsabilidad adolescente, porque algunos estudiantes del colegio, cuando el chico cumplió 18 años, pues la justicia le cayó encima y él, ay, pero eso fue hace 2 años. Sí, pero los procesos son largos, sobre todo en la fiscalía, y pues al cumplir la mayor de edad le tocó eh, pues asumir la responsabilidad penal. Pero en el CESPA es de los 14, de los 16 a los 18. Pero bueno, ahí voy a hacer una corrección. El CESPA Y en atiende el situaciones. ICBF creo que es menores de 16 años. O sea, todo lo que es violencia de la sexualidad, ahora es en el ICBF para todos los menores de edad. Ok, ahí voy a dar una claridad para que lo tengamos presente. El sistema de responsabilidad penal adolescente arranca a los 14 años. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestra legislación entiende que a partir de los 14 años debemos hacernos responsables de nuestros actos. Y el CESPA, que es el sistema que recibe los casos del sistema de responsabilidad penal adolescente, recibe casos de infractores o personas que presuntamente han generado delitos entre los 14 y los 17 años. De los 18 en adelante, quien va a generar el proceso va a ser la Fiscalía General de la Nación. Antes de los 14 años, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo tengo 13 años y robé una tienda? Ahí no hay un sistema penal que pueda procesar eso, porque se entiende que es a partir de los 14 años que yo puedo entrar al sistema de responsabilidad penal. Eso no quiere decir que no pase nada. Ahí lo que va a pasar es que se debe enlazar con el ICBF y es el ICBF el que genera todo el proceso. ¿Por qué? Porque asumimos que el hecho de que una persona menor de 14 años, de los 13 para abajo, esté generando un presunto delito, nos habla más que del delito como tal, de que no está siendo protegido, de que es un estudiante que necesita acompañamiento, que los contextos que debíamos cuidarlo y que debíamos un poco acompañar sus procesos de socialización, no estamos siendo eficientes. Y hablo en plural incluyéndonos porque ¿qué contextos son esos? La escuela, el contexto social, el contexto familiar. Entonces el ICBF entra a hacer una verificación y un restablecimiento de derechos. Antes de los 14 años, es decir, de los 13 hacia abajo, va entonces el ICBF a ser quien lidera este proceso. Entre los 14 y los 17 años el CESPA de la Fiscalía y de los 18 en adelante la Fiscalía General de la Nación. Ante situaciones de presunto delito. ¿Listo? Por esa razón también es que 14 a 17 años y 29 días, escribimos por ahí en el chat, así es. Si yo tengo 17 años y 29 días, todavía es el CESPA quien procesa mi caso. Si yo tengo 13 años y 28 días, 11 meses, perdóname, y 11 meses le faltó. Exacto, 11 meses y 29 días. Entonces, para que lo tengamos ahí claro, es a partir de la edad cumplida que va a empezar cada entidad a generar el proceso. Por esa razón, si entendemos que es a partir de los 14 años que tenemos responsabilidad penal, pues también en temas de derechos sexuales y derechos reproductivos, esta es la misma edad que se entiende que una persona pueda dar consentimiento sexual. ¿Qué quiere decir eso? Es a partir de esta edad cuando podemos dar permiso de este tipo, porque se entiende que es a partir de esta edad cuando tenemos el desarrollo físico, social, emocional, para tomar una decisión de esta índole. Yo sé que igual a veces cuando decimos que son los 14 años, algunos se escandalizan y otros dicen, pero hay niños más chiquitos teniendo estas interacciones. Y es porque entendemos esto, que es a partir de esta edad que tenemos un desarrollo suficiente para tener conciencia de nuestros actos. ¿Eso qué quiere decir? Que antes de los 14 años, cualquier interacción sexual con una persona menor de 14 años se considera una presunta violencia sexual. Cualquier interacción con una persona menor de 14 años, cualquier interacción sexual, haya sido que la estudiante o el estudiante dijo que quería participar, que no tenía problema, o incluso haya sido una actuación no penetrativa. Igual se considera una presunta violencia sexual. Adri, ¿quieres agregar algo ahí? Lo que pasa es que tenemos el sistema de responsabilidad penal adolescente que para el caso de estos niños, niñas, adolescentes mayores de 14 años, menores de 18, pues el CESPA es un centro especializado de servicios para todo lo que tiene que ver con ese adolescente presunto infractor, ¿no? Pero hace parte también de la Fiscalía General de la Nación.
Entonces era un poco para clarificar esto, para que quede sumamente comprendido, sobre todo lo que tiene que ver con la activación de los protocolos de atención integral. Porque pues básicamente lo que tú has dicho, Nata, es que ya hay una responsabilidad punible a partir de los 14 años. Era eso nada más. Así es, entonces reconocer que precisamente la Fiscalía tiene esta unidad que es el CESPA, que atiende los delitos de menores. Se le dice que ya sabemos que no hablamos de menores, pero sí delitos de menores de 18 años. Entonces ahí van a entrar los estudiantes entre 14 y 17 años. 17 años, 11 meses y 29 días. Para entonces este tipo de actuaciones, ya la forma de acompañar es distinta. Primero porque reconocemos que va a iniciar un proceso legal. De manera que ahí sí, distinta a las situaciones tipo 2, nuestra capacidad de indagar, preguntar, es diferente. Y antes de explicar esto me voy a ir a los casos porque creo que es un poquito más fácil aterrizarlo. Bueno, esto es un poco sobre violencia sexual, pero ya volvemos. Entonces acá, ¿qué nos dice este caso? La mamá de Ana, estudiante de 13 años de grado octavo, se comunica con el área de orientación indicando que la estudiante acaba de concebir, por lo que no va a asistir en las próximas semanas. La acudiente explica a la orientadora que el papá del bebé ha acompañado a la estudiante a lo largo del proceso. Es un joven de 16 años con quien sostiene una relación de pareja hace 6 meses. Teniendo en cuenta esto, se comenta la situación con nombre propio en el Comité de Convivencia Escolar. A raíz de esto, varios docentes le preguntan a las compañeras de Ana si conocen la situación, si saben quién es el papá del bebé y si era una relación consolidada. Al preguntar frente a la ruta de atención, se indica que no se considera una violencia sexual porque no se encontraron pruebas que indicaran que fue una relación sexual sin consentimiento. Esto es algo que nos pasa, sobre todo en los casos relacionados con violencia sexual o en general en las situaciones tipo 3. Y es que en la escuela a veces pensamos que para activar los protocolos relacionados con estas situaciones necesitamos pruebas. Un poco como que tenemos que irnos al salón a recoger lo que encontremos por ahí que pueda servir de prueba y que si no tenemos esto no podemos activar. Reconocer que todo lo que activamos igual lo activamos en el marco de la presunción. ¿Por qué? Porque la escuela no tiene los mecanismos para establecer si hubo o no un delito, porque eso requiere entrevistas forenses, recolección de pruebas, también porque requiere incluso protección desde lo médico, de las pruebas, un poco para que si hay sustancias y cosas de este estilo no se vayan a afectar, pero también requiere hacer unas preguntas específicas que en la escuela no tenemos capacitación para hacer. Y porque además, cuando las hacemos, podemos sesgarlas. Por ejemplo, yo hago parte de este equipo docente y voy preguntando y hay una compañera que me dice, no, es que él es mayor que ella y él le dijo que si empezaba a salir con ella, la iba a llevar a cenar a este lugar y entonces yo le paso el nombre y yo le paso unos videos que tengo. Y entonces me los pasan a mi celular. Y yo voy a la fiscalía y le digo, fiscalía, mire los videos que yo tengo. Lo que posiblemente me va a decir la fiscalía es que esos videos ya están afectados como material probatorio. ¿Por qué? Porque la fiscalía no tiene cómo saber que yo no manipulé las pruebas, porque no fue la fiscalía la que las recogió. Debe ser la fiscalía la que recoge las pruebas, la que solicite las cámaras, si tenemos cámaras en el colegio, la que vaya al salón y recoja los elementos que hay ahí, si fue una situación en el contexto escolar. Entonces, primero reconocer que para activar estas situaciones, el colegio no tiene por qué, la escuela no tiene por qué recoger pruebas. Si tenemos conocimiento de un presunto delito que está afectando a un niña adolescente de la comunidad educativa, estamos en la obligación de generar la notificación a las entidades pertinentes, aunque no tengamos ni pruebas, ni sepamos si eso pasó o no pasó, porque eso igual no nos corresponde. Quien debe verificarlo es la fiscalía. Por eso acá, diferente a las situaciones tipo 2, en donde indagamos, preguntamos, hicimos grupo focal. En este caso, pues sí debemos actuar con mucha cautela y es recibir la información que voluntariamente nos entreguen. Si esta información contiene datos sobre una posible situación de vulneración, pues lo que debemos hacer es de inmediato ponerla en conocimiento de las entidades. ¿Por qué? Porque nuestra posibilidad de recoger pruebas va a ser mucho más limitada en este caso y no deberíamos hacerlo, sobre todo pues porque las pruebas aquí digamos que son material de investigación.
En este tipo de situaciones, entonces vamos a tener unas entidades que nos van a apoyar, la entidad prestadora de salud, el ICBF, las comisarías de familia cuando se trata de una situación de violencia en el contexto familiar. Cuando es una situación externa al contexto familiar, se remite al ICBF, la fiscalía, con esto que les veníamos mencionando, dependiendo de quién es el presunto o la presunta agresora, vamos a comunicarnos con el CESPA o con la Fiscalía General de la Nación, y estas situaciones sí que se registran en la plataforma del sistema de alertas. Acá además, pues vamos a encontrar que es necesario que la situación vaya a comité de convivencia escolar, como deben ir, digamos, todas las que afectan la convivencia, pero que es importante, pues poder hablar desde el respeto a la confidencialidad de los estudiantes. Por eso hablamos sin decir nombres en los comités de convivencia escolar. Decimos, la estudiante 32 tiene esta situación, esto fue lo que hizo el comité, y desde ahí también pueden generar unas acciones preventivas frente a ese curso, si de pronto necesitamos hablar de consentimiento, porque puede que muchas veces los estudiantes ni siquiera sepan, o los estudiantes que no estaban en edad de dar consentimiento. En este caso en particular, ustedes ven que es la mamá quien acude, la mamá tampoco ve esto como una situación de vulneración. Incluso nos dice que es un joven que la ha acompañado a lo largo del proceso, que es su pareja, y acá en esta conversación ni siquiera se ve que estemos hablando de una posible vulneración. Recordemos que entonces el consentimiento puede darse a partir de los 14 años y que en este caso, que el estudiante que tiene 13 acaba de concebir, se considera una presunta violencia sexual de manera automática. Todas las maternidades antes de los 14 y las paternidades antes de los 14 años se consideran presuntas violencias sexuales porque no estaban en edad de dar consentimiento. En ese caso, de manera automática, hay que informarle a la madre de familia que esto es una posible situación de violencia sexual y que se debe remitir a las entidades para que se haga la verificación y el acompañamiento pertinente. Nuevamente, en el comité hay que discutir el caso, más además enfocándolo a qué vamos a hacer preventivamente con este curso. ¿Cómo vamos a ayudar en este tema, más que estamos hablando de maternidad temprana, cómo vamos a ayudar al estudiante para que pueda ajustarse y flexibilizarse y continuar con su proceso académico para disminuir la posibilidad de deserción, pero sin decir su nombre, y sobre todo sin favorecer estos procesos de pregunta y de indagación que, insisto, no son necesarios y que además pueden implicar que obstruimos una investigación que ya es del marco de lo judicial. Acá entonces las situaciones tipo 3 pues nos van a invitar a que de manera articulada el colegio pueda generar las acciones priorizadas para asegurar que se den los acompañamientos en el marco de la ruta de atención integral. Y eso va a pasar con cualquier situación de presunto delito. Si tenemos conocimiento de que son nuestros estudiantes quienes están siendo víctimas de estos, a veces nos pasa también que internamente entre pares pues tenemos a la víctima y a quien presuntamente genera la agresión. De manera que sí debemos activar. ¿El colegio tiene que notificar a la fiscalía? Sí, el colegio debe notificar a la fiscalía. ¿Qué dice la ruta de atención y qué dicen los protocolos distritales de Bogotá? Dicen que la cabeza de la notificación, y la ley nos dice esto, quien debe asegurarse que las rutas se activen es el rector o rectora, que las áreas de orientación son las áreas de enlace, eso quiere decir que son las áreas que enlazan con las entidades, y que las y los docentes tienen una responsabilidad de notificación. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo noto algo, lo comunico. Si es un docente el que recibe esta información, pues ojalá de inmediato se acerque a las áreas de orientación a notificar que tiene esta información. ¿De qué manera notifico a las entidades? Esto se puede hacer de manera telefónica, se puede hacer por medio de informes y correo electrónico. Es necesario que si se está sacando el informe desde el área de orientación, quede el nombre de la persona que está haciendo el reporte. No, puede hacerse a nombre de la institución educativa y con el NIT del colegio, porque estamos reportando como institución educativa, no como personas naturales. Entonces, esto para que lo tengamos en cuenta, deben estar notificadas todas las instituciones pertinentes para que la ruta quede completamente activada. Hasta ahí no sé si hay alguna pregunta. No, está súper claro porque mira que ahí se ejemplifica todavía mucho más la parte de la responsabilidad según el rol. Tú lo has dicho. El representante legal es el rector. Él es quien se encarga de hacer la parte, digamos,
de apostillar en la entidad competente, ¿sí? El orientador es que se encarga de identificar, reportar en el sistema de alertas, citar a los padres de familia, profundizar en la situación, canalizar o derivar y hacer un seguimiento a nivel grupal. Puede ser con los docentes, de acuerdo al tipo de falta o situación, para prevenir que esto no vuelva a suceder en el colegio. Porque los hechos que pasan y que son de conocimiento público en la institución no los podemos tapar. ¿Sí? Si unos estudiantes en un rincón del patio estaban en intimidad personal y uno de ellos era menor de edad, hay que decir que eso es un delito. Que lo que ustedes vieron en el patio el día de ayer es un delito porque menor de 14 años no tiene derecho a tener consentimiento. ¿Sí? Así la mamá esté de acuerdo, no porque están vulnerando el derecho a su desarrollo y a su crecimiento integral de forma del desarrollo de su propia sexualidad y su desarrollo socioemocional. Entonces, cualquier evento, ese u otro que suceda en la institución, puede tomarse como ejemplo. Lo que tú dijiste es muy claro, sin decir nombres, ni curso, ni de padre, no es identificando el personaje y ponerlo como un pasquín, no, sino situación que ya se ha rumorado, ya está en las redes de los grupos de los estudiantes y ya está en el conocimiento público, debe ser aclarada, no debe ser tapada. Debe decirse lo correcto que se debe hacer tanto por parte de los estudiantes para evitar que eso vuelva a suceder y por parte del cuerpo docente también. Como dices tú, puede haberlo visto el vigilante, puede ser la señora de la aseo la que se dio cuenta de la situación que un estudiante estaba consumiendo o la persona que haya sido la primera que reporte, pues todo debe canalizarse según el protocolo que tenga cada institución y la Ahí te dejamos de escuchar, creo que se cerró el micrófono. y la legalidad. Entonces, pues, ¿tienes algún otro ejemplo que nos puedas compartir, Natalie? Solo más bien una aclaración, una invitación, y es que siempre cuando hablamos de situaciones tipo 3, hablemos desde la presunción. Y es incluso si yo la presencié, es decir, si yo estaba en el patio y vi a un estudiante vendiéndole una sustancia psicoactiva a otro estudiante, siempre hablamos de presunción. No porque, digamos, no estoy segura si lo vi o no, sino porque la única entidad que puede afirmar que un delito ocurrió es la fiscalía. Entonces, siempre hablamos en el marco de la escuela desde la presunción. Eso como una invitación, y por otro lado también frente a este tema de poder conversar de lo que ha pasado en el colegio, sobre todo cuando ya son situaciones públicas, reconocer que aquí claro que hay que dar una claridad frente a que esta situación, que es una situación de presunto, lo que sea que hayamos visto, se está manejando en el marco de los protocolos de atención, sin brindar una información detallada de lo que ocurrió, porque las niñas y los niños, incluso cuando están incurriendo en situaciones de falta, tienen derecho a la confidencialidad. Entonces hablamos de, efectivamente, tuvimos una situación de presunta violencia sexual entre pares en la institución educativa, la institución está siendo manejada en el marco de los protocolos de atención. Y esa es la información que brindamos, porque digamos que ya entrar a brindar más información favorece primero esta vulneración de la confidencialidad de niños y niñas, pero también un manejo de la información que esto es como un teléfono roto, entonces se va fragmentando y fragmentando y fragmentando hasta que llega a unas instancias en donde es una información completamente distinta a lo que era, que además puede generar una acción con daño. Reconocer que así como tenemos unas funciones al interior de los colegios, pues efectivamente necesitamos conocer o no cierta información y la profundidad de la información pues dependerá de mi función frente a la activación de ese protocolo. Si yo soy una docente que no participa del comité de convivencia escolar, que no atiende este grupo, yo soy una docente de primaria y esto es una situación en 11 que no tiene nada que ver con estudiantes de primaria, pues probablemente yo no necesito conocer la profundidad de la información, porque no voy a generar ninguna acción que favorezca la activación de ese protocolo o el manejo de la situación. Distinto a si yo soy la docente de aula, por ejemplo. Entonces, poder distinguir que la confidencialidad también es necesaria para el manejo de las situaciones y que, pues, además permite el manejo adecuado y que la información no se fragmente, que la información pase a las personas que tiene que pasar, es necesario cuidarlo también en el manejo de los casos. Ahí yo creo que cerraríamos con Adri con un videito que nos tiene preparado.
Hola, hola, otra vez yo. Sí, quisiéramos como cerrar con, a ver, voy a compartir sonido. Ya vamos, entonces ahorita dar la palabra a Inés, pero quiero dejarles por acá este video y ya conversamos. Del Escucha, videíto, niñita, Adrianita. genio. Yo soy grande, tú pequeña. Estoy bien, tú mal. Soy listo. ¿Ahí lo escuchan? Sí, perfecto. Escucha, escucha, niñita, genio. Yo soy grande, tú pequeña. Estoy bien, tú mal. Soy listo, tú tonta. Y eso no vas a poder cambiarlo. Pues por esto, pequeño bodrio. Ya le dije que yo no fui. Pues aunque no lo hayas hecho, te voy a castigar. Porque yo soy grande y tú pequeña. Yo estoy bien y tú estás mal. Y no vas a poder cambiarlo. Eres mentirosa, taimada. Y tu padre es un timador y un pillo. Uno de los entes más corruptos en la historia de la civilización. ¿Me equivoco? Nunca me equivoco. ¿Ves el salón? ¿Ves todo esto? Aquí solo mando yo. Este video lo hemos usado con Nata en algunas jornadas. Y miren nuestra Matilda, que es un claro ejemplo de lo que son las violencias psicológicas, ¿no? Matilda en toda la película no la vimos pues como que haya sido víctima de un golpe, realmente no, pero miren cuán vulnerada estaba en su casa y cuán vulnerada estaba siendo muy desafortunadamente en su escuela. Entonces la invitación es un poco, miren el tema del adultocentrismo, ¿no? Aquí mando yo soy grande, tú pequeño, tú estás mal, yo bien, tú no sabes, yo sí sé. ¿Cómo empezar? Debemos empezar a cambiar esos imaginarios con las familias y desde la escuela, entendiendo un poco más que debemos tener relaciones un poco más, menos jerárquicas, más de escucha activa, y ojalá que todas fuéramos como, o todos fuéramos como esa maestra Miel, que definitivamente era el único entorno protector de nuestra querida Matilda. Era un poco como dejarles esta reflexión. También quisiera cerrar con esta frase que también es muy diciente, que un poco nos habla de lo que son las violencias, em, pues a nivel de sociedad y lo que pues, desafortunadamente generan un poco en el ser humano. Entonces, esta frase está en un libro que habla sobre la topología de las violencias y dice lo siguiente: la violencia en el contexto familiar es cíclica, progresiva y en muchos casos mortal. La violencia incorpora el miedo como forma de vida, miedo a los golpes, a los insultos, al silencio condenatorio, a las reacciones de la pareja, del papá, de la mamá, al miedo a hablar, a hacer o decir cualquier cosa que pueda desencadenar una situación violenta, miedo de pensar por sí mismos, de expresar las propias necesidades. La violencia además se mantiene y se traslada al interior, se hace más psíquica, se invisibiliza, se desenmarca de la negatividad del otro, del enemigo y se dirige a uno mismo. Y la invitación es definitivamente que si los niños y las niñas tienen en su entorno familiar, social, digital, situaciones de riesgo, pues que la escuela sea entonces ese escenario en donde definitivamente cuenten con una protección y cuenten sobre todo con la garantía de todos sus derechos. No sé si Nata quieras agregar algo más, agradecerles por la invitación. No, muchas gracias por el espacio. Creo que siempre es oportuno poder reconocer nuestra labor y nuestro rol al interior de los colegios ante situaciones como esta, pero también reconocer que nuestra intención debe ser siempre el cuidado de niños, niñas y adolescentes. Reconocer que una acción que como personas adultas podamos generar puede cambiar drásticamente el desenlace de su experiencia y su vivencia en la escuela. Muchas gracias por el espacio. Así es. Querida Inés, tienes la palabra. Gracias a ustedes, a Natalie y a Adriana, las dos coordinadoras, que ahorita necesito que me escriban ahí en el chat, porque cuando ustedes en la primera reunión con Edwin, recuerdo que se presentaron como con una lista, como un check-in de las situaciones que cada uno aborda. Esto nos permite a nosotros tener mayor claridad
de que sí cada situación se especifica de acuerdo al contexto en que se presenta y a lo que y al mismo hecho. Entonces, el tener no tan solo el nombre, porque el docente no va a acudir directamente, sino sabe que existen esos espacios y esa parte del programa de gobierno para poder abordar las situaciones. Entonces, nosotros hemos abordado a través de la Oficina de Convivencia Escolar. En esta entrevista es nuestra tercera sesión, la segunda es la de Adriana, la tercera es la de Natalie, sobre el abordaje de las situaciones críticas. La siguiente, por fin. ¿Me haces el favor, Adrianita? ¿Me puedes pasar la siguiente lámina? Presentación. Sí. Sí, señora. No te estoy preguntando. Acá no me quiere dejar. Aunque quiero que sepas que no Ya. entiendo qué palabra. Eso. Ya. En esta segunda, por ejemplo, vimos la situación en el contexto legal, social y cultural, económico y político del país, cuando nosotros hablamos de que hay diferentes tipos de grupos étnicos, culturales, y que de acuerdo a sus costumbres, pues tienen sus propios imaginarios y sus formas de proceder, ¿cierto? Y el docente tanto de preescolar como de primaria, secundaria, media o el directivo docente, sea coordinador o rector, tiene pues también la responsabilidad de conocer que las diferentes culturas, nosotros como entidad, servidores públicos, tenemos la responsabilidad de romper la cadena a nivel de imaginarios y de concepciones que maltratan o que alteran o que vulneran los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Y hacer una validación emocional, un reconocimiento del otro, de su forma de comunicarse, el cual tiene derecho a tener por parte de todos una comunicación asertiva y una integración en la convivencia institucional. La siguiente, porfis. Adrianita. Estoy diciendo como que está en PDF, entonces no sé. Espérate. Bueno, síguelo subiendo entonces. Ahí está, sí. Espérate que Que ya. no se dejaba enviar de la otra forma. Ya, ahí está ya. Listo. Bueno, entonces en esta parte ustedes pueden consultar en la página www.unsecoc.org, que es la Unión Nacional Sindical de Educadores, Coordinadores y Orientadores de Colombia. Asimismo, agradecemos, ahí está toda la parte normativa y pues también vamos a subir esta parte de los videos. Ya son 3 videos porque hoy sacamos 2 y la vez pasada hicimos 1 con el doctor Edwin, el director de la Oficina de Convivencia Escolar. Luego vamos a sacar otro que es propiamente un SICOC sobre cada uno de los casos, 3 ejemplos de cada rol y cómo se asume cada una de las situaciones según el tipo de situación. Entonces hemos participado en la gestión de este evento, pues la vicepresidenta Luz Marina Velázquez Camelo, la fiscal Alexandra Pardo, la asesora, la docente de orientación Marta Lucía Hernández, nuestra líder en formación y actualización pedagógica y sindical, Luz Daris Sierra Puertas, y nuestra presidenta, quien les habla, Inés Pardo Barrios. Entonces, a continuación vamos a hacer la presentación de los ejercicios y de las diferentes opciones para que el docente sea como una evaluación. ¿Qué contestaría usted? Y luego nosotros presentamos la que es correcta. Les agradecemos muchísimo su participación, su apoyo y su consideración al respecto. Entonces, Natalie, fraternal abrazo para todos y todos. Vamos a tener un tercer encuentro también con ustedes. Pero por favor, dinos entonces lo que tú abordas. Claro que sí. Bueno, les cuento, yo soy la coordinadora de los equipos especializados, son unos equipos en atención y contención de situaciones de violencia sexual, violencias basadas en género, conductas suicidas, salud mental, consumo de sustancias psicoactivas y acoso escolar. Faltas tipo 2 y 3. Un poco, sí. Bueno, igual ahí tenemos... Ya son situaciones.
Igual ahí tenemos unas priorizaciones en donde, por ejemplo, los equipos especializados en violencias sexuales y basadas en género atienden particularmente situaciones de esta índole que ocurren en el contexto escolar entre pares o que involucran al personal del colegio, ya sea docente, administrativo o de cualquier tipo de acompañamiento. También acompañamos situaciones de discriminación o violencia por prejuicio. El equipo de salud mental pues sí acompaña estas situaciones que les mencionaba, en el consumo de estas situaciones de consumo colectivo, y acoso escolar, pues estas situaciones en donde el protocolo se ha activado y no ha funcionado, o situaciones que ya están generando una afectación en la salud mental de las y los estudiantes. Y ya ahí cuenta un poco cómo respalda un poco estas situaciones que no entran en esto que les mencionaba. Bueno, y entonces desde el equipo que yo lidero, acompañamos todos los casos de violencia en el contexto familiar, negligencia, ideación suicida, consumo de psicoactivos que no estén en el marco como de un tema de grupo, violencia sexual en el que el agresor sea distinto o no sea o no haga parte del establecimiento educativo. ¿Qué más, Nata? Todas esas cosas, bueno, todas esas violencias también que se pueden dar en términos en línea, El algunos casos sistema de de explotación responsabilidad, sexual, todo lo que tiene que todo ver lo con el que sistema tiene de que ver con responsabilidad situaciones penal. tipo 3, sistema de responsabilidad penal adolescente. Acompañamos entonces también asistencias técnicas en todo lo que es protocolos de atención integral, ley 1620, y prevención de la violencia en el contexto familiar, escuelas de padres, prevención de la negligencia, mesas técnicas, bueno, digamos que abarcamos entre Súper. las dos todas las violencias que definitivamente de las cuales son víctimas las niñas y los niños, desafortunadamente. Esperando Bueno, que tengamos unos cambios significativos como sociedad y que definitivamente sí haya una protección integral a los niños y a las niñas. sí, claro, yo creo que muchas gracias, Adriana. Yo creo que estas actualizaciones pedagógicas nos permiten cambiar un poco los imaginarios individuales que podemos tener. A veces uno cree que puede tener mucha experiencia o a veces uno cree que por tener poca experiencia no actúa pues de acuerdo al instinto o a la intuición. No, aquí nos corresponde es de acuerdo a un protocolo legal y de acuerdo a también a nuestra formación académica y pedagógica. Y estas actualizaciones precisamente cubren los vacíos porque actualmente los niños son otros de los de hace 5 años, 3 años o 10 años o más, en la época en que fuimos egresados. Entonces es importante mantenerlas. Me preocupa que hay muchísimo por hablar, muchísimo. Y yo sí creo que es importante que visitemos otro día en Secretaría de Educación de manera ya individual a cada uno de ustedes para hacer un videíto sobre las violencias que manejan y la forma como uno cotidianamente no la hace de manera correcta y cómo la debería hacer. Porque hay muchísimos casos que se escapan y por desconocimiento, no porque uno no sepa el procedimiento, digo yo, porque uno puede tener la ley ahí, pero a la hora de aplicarla, eso es otra cosa, porque la realidad le exige otra circunstancia. ¿Sí? En ese momento no está el rector, no está la orientadora, no está la coordinadora, entonces ¿yo qué hago? Y muchas situaciones así en donde cuando las condiciones no son óptimas, hay que hacer algo. Entonces, donde el ICBF a veces no responde de manera inmediata, ¿sí? Donde no reporta ni da retroalimentación de lo que hace, o donde la fiscalía retoma el caso y lo toma como un maltrato cuando es un abuso. Entonces, todas esas situaciones que tienen que ver con toda la articulación de la parte distrital de ustedes y nosotros con la parte territorial, yo creo que podemos hacer otros videitos. Entonces, muchísimas gracias por su participación y esperamos